Máster, buenos días, disculpe la molestia. Buen día. Mire que, bueno, la señal aquí de Tigo y Claro, ambas, la verdad, ha estado muy mal, como tiene 4 días ya, a veces se va de la nada. Entonces, por si me salgo, pero voy a estar pendiente a que cuando vuelva, regrese, yo entro a la clase nuevamente, ¿me entiende? Claro, claro, claro. Es lo lógico. Está bien. Me preguntan aquí por chat si va a haber clase el próximo sábado. Pues entiendo yo que es feriado morazánico, desde el día miércoles. Entiendo que no habría clases y nos vendríamos directamente al examen. Eh, Así que avancemos lo más que podamos. Bien. Este texto que les mostraba de Isaías, donde Dios hace el reclamo ante la hipocresía de los creyentes de aquel momento, especialmente es una denuncia hacia Sodoma y Gomorra, que lo podemos ver desde el capítulo 1, y es hacia ellos, pero en realidad Isaías toca a casi todos los pueblos ligados a Israel, ¿verdad? Todos están enumerados ahí prácticamente con una cierta denuncia de sus pecados. Y pues el tema es que Dios nos pide buscar lo justo, hacer lo justo, que es dar el derecho al oprimido, hacer justicia al huérfano, abogar por la viuda. Y eso es algo que parece casi en toda la palabra, que la forma de hacer acciones buenas, ¿verdad? Acciones buenas tiene que ver obviamente con hacer cumplir los derechos de los demás. Ahí salía la asistencia del sábado. No, no te preocupes por esa asistencia. Es que como puse la asistencia desde aquí hasta prácticamente noviembre, entonces no te preocupes que van a haber días que obviamente no los vamos a llenar. Así que no, no hay ningún problema. Yo en todo caso voy a contar los días exactos de clase. No te preocupes por eso. Em, Quitando la semana borazánica, evidentemente. Bien, procedamos entonces a ver ahora el testimonio de lo que vemos en cuanto a la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? A la luz de los diferentes profetas como Amós, Habacuc, Miqueas, ¿verdad? Que lo tenemos que ver. ¿Por qué Dios se solidariza con los pobres? ¿Acaso los pobres son mejores? Se preguntan a veces los ricos. ¿Por qué la iglesia dice opción preferencial por los pobres y los ricos no importamos entonces aquí? Dirán algunos ricos un poco arrogantes. No, no se trata de eso. Se trata de que como a semejanza de una familia, en una familia usted ve que un padre puede tener 3 hijos. El primero con 18, el segundo con 15 y el último con 2 años. Entonces, ¿a quién cree que le va a poner más atención porque necesita más de él? Obviamente el de 2 años. Los demás ya son independientes. Por lo cual la atención que se le debe dar, no el cariño, sino la atención que se le debe dar es mayor al que está obviamente en desarrollo. Por ese mismo motivo, la lógica misma de la naturaleza de Dios nos hace considerar que esa es la responsabilidad también de la iglesia, ¿verdad? De estar atentos. Amor en minúscula, José Cantillano. Es ¿cómo se llama? Es la responsabilidad de la iglesia seguir, obviamente, el ejemplo de Dios. Dios actúa siempre así. A lo largo de la palabra lo hemos visto. Siempre está en favor del pobre. No lo hace porque el pobre tenga méritos. Como un padre no lo hace porque su hijo de 2 añitos lo ame más. ¿Verdad? No es porque está haciendo retribuyéndole el amor que le da, sino porque es su responsabilidad tener esa consideración para el menor de todos. ¿Verdad? Que es lo que la misma lógica nos puede decir. Dios no necesita que el pobre tenga méritos o exigencias como para poder prestarle la atención. Es que es parte de su misma naturaleza. El motivo es otro en realidad. Es la lógica de Dios. Es una naturaleza de Padre bueno que ve siempre a los más pequeños. Pues de esa manera Dios también actúa. Actúa porque así porque es justo. Como un padre justo lo haría. ¿Verdad que injusto sería que un padre no le prestara la atención a las necesidades de un niño de 2 añitos y le presta atención más al de 18, que ya se puede valer por sí mismo? Ahí habría mucha injusticia, ¿verdad? Lo que pasa es que la lógica nos dice que es al revés. Y de igual manera Dios también le complace ayudar y salvar al más necesitado. Y nos pide también, ¿verdad? Según la lógica de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, que vivamos de esa misma manera, que vivamos sirviendo a los demás. Veamos un poquito la opción preferencial por los pobres en el profeta Amós. Voy a tratar de contextualizar un poquito qué pasaba con Israel, ¿verdad? Y después hablar sobre qué reclamo hace el profeta, ¿verdad? A la luz de la vivencia misma de Israel. Lo primero que hay que decir es que Dios quiere hacer un pueblo según su voluntad, un pueblo santo, un pueblo sacerdotal, un pueblo de puros, ¿verdad? La ley de la pureza y la impureza que aparece en Levítico, en Deuteronomio, tiene que ver evidentemente con, sobre todo en el Levítico, tiene que ver con el tema de purificar al pueblo, ¿verdad? El deber de los levitas era ayudar al pueblo a mantenerse en un estado de pureza.
Y pureza en todo sentido, porque si vemos las normativas del Levítico, hablaban de pureza tanto en lo espiritual como pureza también en el sentido de lo físico, de lo higiénico, ¿verdad? Si a alguien le aparecía, digamos, una mancha en la cabeza, pues había que mandarle una serie de examinaciones para determinar si tenía o no tenía lepra, porque si tenía lepra podía contagiar a toda la comunidad y había que expulsarlo de la comunidad hasta que se curara. Y cuando se sintiera ya curado, podría volver otra vez donde el sacerdote a volver a ser examinado. O sea que el sacerdote hacía las veces de un médico tratando de buscar la pureza tanto espiritual como la pureza tanto física del pueblo. Y de esta manera se colaboraba a la santidad del pueblo. Se creía en aquel momento que la pureza higiénica también tenía que ver con la pureza espiritual. De alguna manera estaba relacionado. Así que cuando leamos impureza en el Antiguo Testamento, no siempre se refiere al pecado, también se refiere a la parte de la higiene del pueblo, a la parte de la salubridad del pueblo. Eh, el interés que había entonces en el pueblo de Dios era este, mantenerse de la manera más excelente posible. Dios había cuidado de su pueblo, había tenido muchos actos de amor desde el momento en que lo libra de la esclavitud y el momento en que lo libra incluso de los otros pueblos que atacan a Israel. A pesar de ello, ¿verdad? Dios quiere que el pueblo, primero que Dios quiere que el pueblo viva con sus propósitos, con sus mandamientos. Constantemente se le recuerda al pueblo, cumple la ley y los mandatos del Señor. Mantente en la ley del Señor, constantemente lo recuerda. Desgraciadamente el pueblo no lo quiere comprender. Dios, el pueblo de Israel había sido elegido para ser un pueblo especial, pero de alguna manera vuelven a olvidar aquel recuerdo de la liberación de Dios. Por eso los profetas van a aparecer constantemente recordándole al pueblo, acuérdate de quién te sacó de Egipto, acuérdate que también fuiste forastero en tierra extranjera. A cada rato le recuerdan eso al pueblo para que no se olvide de la grandeza que Dios tuvo para con ellos. Como digo, a pesar de todo ello, a pesar de este acto de amor de parte de Dios, el pueblo cae en una actitud de idolatría, se portaba muy mal, se revela ante Dios, empezó a maltratar a los más débiles, a los más pobres, quería enriquecerse a costa del sufrimiento de los pobres. Entonces, ahí donde viene el reclamo del profeta. El profeta, a lo largo de la palabra, vamos a lograr entender que los profetas tienen cuatro misiones, diría yo, cuatro misiones. Anunciar lo que Dios quiere que anuncie para que el pueblo pueda caminar en rectitud, denunciar el pecado del pueblo, guiar al pueblo, ¿verdad?, en la rectitud moral y exhortar al pueblo sobre el tema de recordar a quién pertenecen, quién les ha liberado, esa actitud de exhortarles constantemente que no olviden la promesa que hicieron en el Sinaí, constantemente aparecían los profetas haciendo eso. La opción preferencial por los pobres en ambos, entonces, tiene un texto clave que quiero tratar por cada uno de los profetas. Quiero dar un texto clave que sirva como para recordar el punto que considero central y que nos debe interpelar a buscar, obviamente, no caer en el mismo problema de Israel. Lo que nos diría el profeta Amós sería: busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así la verdad, así será verdad lo que ustedes dicen, que el Señor, el Dios Todopoderoso, está con ustedes. Cuando hablamos de buscar el bien, ¿a qué se refiere la palabra con buscar el bien? ¿Significa mantenerse en un estado de serenidad total como que fuéramos, no sé, Buda en un estado de nirvana? ¿O será que buscar el bien es hacer acciones en pro de los demás? Por lo que podemos ver a lo largo de la palabra, buscar el bien es eso, es hacer caridad. Buscar el bien es ayudar al huérfano, a la viuda, al forastero, al enfermo, al encarcelado. Todas esas opciones que aparecen de acción caritativa aparecen en la palabra como lo que se llamaría buscar el bien. Incluso buscar el reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios es poner la mente en el camino de la voluntad de Dios. Es seguir la voluntad de Dios que va a ser revelado desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que Dios quiere que realmente hagamos? Jesucristo lo revela en la última cena. Amados los unos a los otros como yo os he amado. La voluntad de Dios es que se amen los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Y por ese mismo motivo, ¿verdad? Es que en esto, dice Jesucristo, reconocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Por lo cual, lo que Cristo nos pide como nuevo mandamiento es el amor fraterno, el amor entre hermanos, eh, para poder lograr vivir, obviamente, dentro de los mandatos del Señor. Y como Cristo dice, si permanecéis en mi amor, ¿verdad? Yo no negaré frente a mi Padre. Entonces, la opción del que cree es vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Cristo, que es evidentemente amar y hacer el bien. A veces en nuestra sociedad es tan injusta, es tan increíble el grado de explotación y de cultura explotadora que existe, que da mucha pena ver cómo realmente pasamos en esta vida.
Les platicaba los de trabajo educativo social el día de ayer, que hace 4 días yo en el grupo que tengo de Empleos Copan compartí una nueva regla. La regla era de que no se iban a permitir más publicaciones donde dijeran se busca empleada doméstica con dormida adentro por 2.500 lempiras. Es decir, eso que tuvieran ese sueldo tan bajo, les dije yo, no voy a permitir ese tipo de publicaciones porque no quiero que la página mía se vuelva también parte del sistema explotador porque el hecho de pagarle 2.000, 3.000 pesitos con la excusa de darle dormida adentro es un acto, desde mi punto de vista, de injusticia por dos motivos. Uno, le quita libertad a la persona y la vuelve esclava a tiempo completo de la familia. Y dos, no, si hacemos las cuentas, realmente el que le cobren un plato de comida diario a la persona, un plato de comida diario, porque solo le darían el almuerzo, porque llegaría desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, si no dormía adentro, y si fuera a dormir adentro, pues por lo menos almuerzo y cena. Estamos hablando que por cada plato de comida le estarían cobrando 100 lempiras. 100 lempiras. Cuando a duras penas estas empleadas mismas se quejan de que en los hogares comen, ¿verdad? Cosas recalentadas, porque los señores comen lo que ellas preparan y ellas comen lo recalentado. Ellas comen mal. Y ellas mismas se quejan de eso, ¿verdad? Y es una realidad. Entonces decir que le van a cobrar 100 pesos por comida recalentada, ¿verdad? Mala calidad, con 100 pesos una familia hace maravillas, hombre. Es que la gente humilde no se complica tanto la vida como la gente que tiene clase media y clase alta. Entonces con 100 lempiras se compra una buena cantidad de espaguetis, ¿verdad? Un poquito de carne molida y a prepararlo, ¿verdad? Y come rico todo el día, ¿verdad? Le alcanza los 100 pesitos para comer durante todo el día. Y ahí le quieren cobrar por cada tiempo 100 pesos, prácticamente. Que es lo que calculaba yo, que si fuera 100 lempiras por cada tiempo de comida, pues le estarían cobrando durante los 5 días de la semana, le estarían cobrando prácticamente 100 lempiras por cada plato en el mes. Para acumular 6.000 lempiras en comida, ¿verdad? Alguien decía por ahí de que no, es que nosotros consideramos también que le damos internet, le damos la televisión, ella gasta gas, gasta agua, y eso nosotros lo estamos contando, dice. Entonces le digo, entonces usted lo que quiere no es una empleada, lo que usted quiere es una arrendataria, es alguien que le esté cobrando, no sé, alquiler. Lo lógico es que cuando yo busco a alguien para que cuide de mis hijos, ella puede hacer uso de todo lo que hay en el hogar por cortesía, ¿verdad? Y lo que le estoy pagando es que cuida a mi hijo, lo demás es cortesía. Entonces, lo más lógico, bueno, es increíble el grado. Y lo más lamentable de eso que pude ver es ver a una diputada suplente del Partido Libertad y Refundación, un partido que dice luchar por la cuestión social, que dice luchar por la justicia social, diciendo, es que aquí en este país a todos nos explotan. O sea, ¿qué excusa? Solo porque a mí me explotan, también tengo que ser explotador. Esa es la naturaleza que tenemos aquí en este país. Que como a otros los explotan, entonces yo tengo el derecho también de explotarle la vida a otra persona. A otra persona. Yo les decía a ellos, a todos los que estaban ahí en esa página, son 17.600 miembros, les decía, si usted no puede pagar una empleada doméstica, no la tenga. No la tenga. Si no puede pagarle lo justo, no la tenga. ¿Verdad? A mí me echaban en cara, es que usted tiene el dinero para pagarle. Yo no tengo empleada doméstica porque no puedo pagarle lo justo. Porque estoy consciente que no puedo pagarle lo justo. Y no quiero volverme partícipe del sistema explotador. Mejor que vaya a trabajar con una familia que sí pueda pagarle. ¿Verdad? Y se generó todo un debate ahí. Me acusaron de egoísta, como si estuviera buscando un bien personal. Me acusaron de ilógico, como si yo estuviera fundamentándome un poco en lo que dice la ley. Pagar salarios justos, en lo que dice la ética, pagar salarios justos, en lo que dice la doctrina social de la iglesia, pagar salarios justos. Entonces, yo soy ilógico por pedir que tengan conciencia social, ¿verdad? Y me tocó incluso expulsar a varias gente insolente de esa página. Lamentablemente esa es la realidad de nuestro país. Aquí estamos acostumbrados a decir que como a mí me pagan 13.000 lempiras mensuales, yo tengo el derecho entonces de pagarle una miseria a una persona. Así es la mentalidad de la gente. Como a mí me pagan poco, no puedo pagarle el salario mínimo, entonces voy a pagarle una miseria, ¿verdad? Y allá ella sí quiere trabajar. Incluso se consideran salvavidas de la gente explotada, porque dicen, es mejor que gane 3.000 pesitos a que no gane nada, ¿verdad? Como si fuera un gran acto de nobleza. Esa es la gran hipocresía moral de este país, de toda Latinoamérica en realidad. No en balde, aquella película que se hizo famosa con la famosa actriz Yalitza Aparicio, llamada Roma, desenmascaraba un poco esta realidad del trato que se le da
secundario y una manera tan, se puede decir, sin pensar en todo el esfuerzo que hace una empleada doméstica. Vean la película Roma. A mí me pareció aburrida. Se lo digo, me pareció aburrido porque ya sabía qué es lo que iba a mostrar en esa película. Desde el primeros 10 minutos que vi, me pareció tediosa. Entonces me fui poco a poco adelantando y vi que era la típica película que solo quiere mostrar la realidad de una mujer que sufre la situación de ser empleada doméstica y llevada a un nivel secundario. Ya sabía cuál era el objetivo de la película. Entonces ya la pude ver, así adelantando pedacitos de contenido que digo, este es ya relleno, 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 hasta que supe, bueno, esta es la realidad. Al final, los hijos terminan amando más a la empleada que al propio padre o a la propia madre, porque la empleada da todo, da su corazón por los niños que cuida, ¿verdad? Y los padres no reconocen eso, que están cuidando a sus seres valiosos. Vean a la película de Roma, ¿verdad? Los que tengan la paciencia para verla totalmente, véanla bien y se darán cuenta de lo que quisieron expresar en esa película. De Yalitza Aparicio, muy criticada la actriz, además por ser de ascendencia indígena, ¿verdad? A ese nivel incluso de racismo llegamos en Latinoamérica. Si hubiera sido quizá, no sé, Nicole Kidman, Angelina Jolie, quizá si ellos hubieran hecho la película, habría sido una película premiada con muchos Óscares, seguramente. Pero como fue una mujer con cara de indígena, ¿verdad? Entonces fue repudiada, perseguida, ¿verdad? Como que no tuviera ella también la capacidad de ser actriz. Como si por su cara no fuera capaz de ser también actriz. Pero esa es la hipocresía, como digo, a nivel de este mundo. Pero bueno, lo que nos dice la palabra a la luz de Amós, pues es buscar el bien. Tratemos de buscar el bien porque Dios nos enseña a odiar el mal, a amar el bien y ser realmente justos. La opción preferencial por los pobres en Amós, disculpen que hay una consulta. Sí, jóvenes, simplemente les digo que con ustedes, permítanme, quiero ver, antes de proseguir con el tema. Miren chicos, a ustedes les doy 10 minutos para poder pasar lista. Usted tiene que tratar de ser lo más puntual posible. Pasado de los 10 minutos yo ya no puedo hacer más. O sea, es un tiempo prudencial suficiente para pasarse lista. Una vez que pasó el tiempo, lo siento, pero yo no puedo estar a cada rato queriendo corregir inasistencias teniendo 10 minutos para poder pasar lista, ¿verdad? Ahí usted es responsable de entrar a tiempo, de estar presente para conocer la contraseña y saberlo, ¿verdad? Lo digo por todos los que han entrado un poco tarde. La opción preferencial, digamos, el maltrato de los pobres y la falsa religiosidad provocan por tanto el juicio de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? Miren, lo que pasa es que cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios, Dios también lo hace respecto al pueblo. Es decir, Dios respeta ese acto de libertad. Si de repente yo en mi vida digo, yo no quiero saber nada de Dios, Dios respeta ese acto de libertad de mi libre albedrío, ¿verdad? Se aleja de mi vida y lo que viene como consecuencia del alejamiento de mi ser respecto a Dios es que la providencia de Dios ya no existe sobre mí. Se aleja la providencia de Dios. Porque si Dios dice, bueno, no quiere que yo le ayude, entonces me aparto, que él viva su vida y pague las consecuencias de sus actos. Entonces lo que pasaba con el pueblo era exactamente lo mismo, ¿verdad? Se alejaban de Dios y entonces Dios optaba también por alejarse del pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que llaman los profetas el juicio de Dios, que Dios deja prácticamente el pueblo a su deriva, a la deriva, ¿verdad? Para que el pueblo camine conforme a sus propios intereses y después viene la consecuencia por la corrupción misma que hay en el pueblo. El pueblo empieza a pagar las injusticias, empieza a pagar rebeliones, empieza a pagar persecuciones, invasiones, todo eso, ¿verdad? Que han hecho contra el pobre, lo van a sufrir también ellos. La injusticia con el pobre, la rebelión contra Dios son actos muy graves delante de sus ojos y por tanto van a pagar con injusticias y van a pagar también con rebeliones, ¿verdad? El pueblo se va a levantar, el gobernante no podrá dominar, no faltará obviamente prudencia para manejar el gobierno, los sacerdotes se volverán corruptos, perderán la oportunidad de seguir alabando a Dios tranquilamente en el templo, habrán invasiones, todo eso va a pasar, hambrunas y cantidad de cosas que ocurren a consecuencia del pecado del pueblo. Dios no tolera la rebelión en contra de él, tampoco tolera la maldad e injusticia en contra de los pobres. Así que por ese motivo Dios lo deja que vayan a la deriva, ¿verdad? Como él dice mismo en la palabra, ante ti pongo fuego y agua, donde quieras tú meterás la mano. Entonces, depende del pueblo de Israel donde quería meter la mano, si en agua pura, ¿verdad? Agua cristalina, agua de frescura, o en el fuego, que quema, que acaba, que arruina, que destruye. Eso es lo que ocurre normalmente cuando la gente se deja de llevar por el fuego de la corrupción. Él llama a su pueblo a aborrecer el mal, a amar el bien y establecer la justicia. El profeta, ¿verdad? Trae obviamente un mensaje muy contemporáneo en nuestra época. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día?
a luz de lo que dice el profeta? ¿Será que también generamos estas rebeliones e injusticias contra los hermanos? ¿Será que también estamos dando la espalda a la voluntad de Dios? Es una pregunta que también debemos tener en consideración. Nuestros países sufren no solo de pobreza, sino el abuso de los poderosos. Es consecuencia del pecado mismo. Es la consecuencia de la falta de Dios y no hemos querido entender lo que pasa en un mundo sin Dios. En un mundo sin Dios. ¿Qué es lo que ha pasado obviamente en toda Latinoamérica? Con tanta dictadura, con tanta guerra civil, con tanto enfrentamiento entre gobierno y ciudadanos. Porque todo el mundo parece estar corrupto. Todo el mundo, bueno, casi todo el mundo parece estar corrupto y empiezan a haber luchas entre corruptos incluso, ¿verdad? Un corrupto señalando a otro corrupto y llamándose corrupto. Así la gran ironía en este país, ¿verdad? Gente que estuvo robando durante el gobierno señala a los que roban en el otro gobierno. Y así se la pasan tirando, ¿verdad? La papa caliente, ¿verdad? Y nadie quiere reconocer jamás su pecado. Nadie quiere reconocer sus errores, ¿verdad? Y aún así quieren que el pueblo también siga votando por ellos. Hoy engañan a la gente, explotan al trabajador, sobornan a las personas, a las autoridades para conseguir lo que se proponen. Esa es la realidad del pecado existente hoy en día y que podemos ver, ¿verdad?, a la luz también de lo que nos dice el profeta Amós. No basta decir que creemos en Dios y le adoramos. La fe en Él debe reflejarse en una vida justa, de amor a los demás, de búsqueda del bien. Solo así podremos disfrutar de su presencia entre nosotros. Ahí pasa un montón de gente diciendo, ay, bendecido por Dios, bendecida de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de bendición? ¿A qué se refieren con esa bendición? A la riqueza que obtienen a causa de la explotación a otros, a la riqueza que tienen vendiendo a veces productos ruines, productos que no dan beneficios, que más bien enferman a la población. La gente vendiendo cosas carísimas, como si realmente el costo estuviera justificado. Agarran un producto y lo venden al triple del precio. Y esa es la bendición de Dios, explotar al hermano, sangrar el bolsillo del hermano. Eso es realmente bendición de Dios. Lo digo porque uno lo ve en las redes sociales. Un montón de gente que cuando el mundo mira, pregunta por los precios, híjole, le meten el triple al precio, como que estuvieran vendiéndolo, no sé, en una sucursal, en una vitrina, ¿verdad? De una casa privilegiada o prestigiosa, ¿verdad? Es increíble el grado de inconsciencia social. Y así lo hacen también con algunos productos, ¿verdad? Le comentaba yo a mi hija algo tan básico. Yo paso comprando a cada rato baterías. Y en un lugar compro baterías, ¿verdad? Y en otro lugar compré baterías. Y en los dos lugares hay una diferencia de 10 lempiras entre la misma batería que venden en un lugar con respecto a la que venden en otro. En un lugar la venden a 35, en otro a 45. 10 pesos más, ¿verdad? Eso se llama usura. Eso se llama robo, porque el que está vendiendo a la 35 le está ganando. Le está ganando al que vende 35, ¿verdad? Y el de 45 está ganando más 10 pesos más. A eso yo le llamo usura, le llamamos robo, descarado. Pero eso es una realidad en nuestro país. Aquí la gente se aprovecha. Entonces, ¿cómo podemos decir que vamos a disfrutar de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, si estamos obviamente generando una cultura de la corrupción, una cultura llena de corrupción, llena de explotación, llena de maltrato, llena de robo, ¿verdad? Que eso es lo que realmente vemos cotidianamente. Veamos al profeta Miqueas, pero para ver al profeta Miqueas quiero primero que escuchen un canto. Quiero que escuchen un canto que nos va a introducir mucho a lo que nos va a decir el profeta Miqueas. Es un canto viejito. Yo siempre he pensado que los cantos viejitos de la Iglesia Católica son como que más excelentes por una sencilla razón, porque tienen más, o sea, intentan realmente cuidar más el contenido que la calidad melódica. Aún así, eran canciones muy bonitas, muy bonitas. Pero en comparación a la música de hoy, que hoy en día se basa más en la música que en el contenido, pues obviamente tiene una gran competitividad. Pero me gusta más por el contenido. Me gusta más porque el contenido bíblico, teológico y de la tradición de la iglesia está más explícito, ¿verdad? Y le ponen mucho énfasis a ello. Escuchen el siguiente canto de Grita Profeta. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme.
Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la tierra caliente. Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. No temas si nuestra fe antes tu voz se detiene, porque huimos del dolor si la voz de Dios no duele. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Sigue cantando, profeta, cantos de vida o de muerte. Sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, y a nadie puedes temerle, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no muere. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Me gusta cómo termina ese canto. Termina en una nota menor, en re menor. Y me gusta porque los términos menores normalmente se dejan para expresar tristeza, dolor, sufrimiento, angustia. Y me parece muy excelente para poder hablar de este canto. ¿Qué es un profeta? El profeta tiene una razón de ser en la palabra. Tiene una razón de ser para anunciar la voluntad de Dios, como he dicho, las 4 misiones que les digo que cumplen. Pero tiene un riesgo también. Tiene un riesgo que el mismo profeta va a expresar a continuación. Veamos qué nos dice el profeta Miqueas al respecto de esta entrega que debe hacer el profeta, de lo que debe decir, del enfrentamiento que hace con los poderosos y la actitud que el profeta debe tomar. Igual, el pueblo de Dios, dice el profeta Miqueas, está lleno de maldad, vivía en codicia, los campos los robaban para poder hacerse de tierras, acaparaban tierras, ¿verdad? Estaban llenos de crímenes y de violencia. Habían caído también en la idolatría, habían estado repletos de videntes y de adivinos, habían corrompido el evangelio, perdón, la enseñanza de los profetas, la enseñanza también de Moisés. Habían desnudado al pueblo, habían saqueado obviamente al pueblo con tanta corrupción. Por eso Dios va a declarar, igual que en el texto anterior, dignos de juicio a los que actúan en Israel de esta manera. Y vean que es un reclamo que hace al pueblo de Israel. No lo hace a los extranjeros, lo hace al pueblo de Dios. Es el profeta de los pobres. Miqueas aparece como profeta de los pobres porque lo que él hace es conmoverse ante todo lo que ocurre. Enfrenta como profeta de Dios a los falsos profetas de su pueblo. Él ve el sufrimiento del pueblo y especialmente los campesinos que se quedan sin tierra. Ahí de pronto el mismo rey o los mismos heraldos del rey salían a agarrar territorios, a decirle, expulsar a la gente de sus tierras, como hemos visto aquí en Honduras. ¿Verdad? Aquí en Honduras también lo hemos visto, cómo la policía va en nombre del gobierno a expulsar gente de territorios donde han vivido hasta por 25 años en esas tierras y los van a expulsar, ¿verdad? Sin tocarse el corazón. Llevan hasta maquinaria, los corruptos estos llevan hasta maquinaria para en el mismo momento echarle abajo toda la casa, ¿verdad? Es increíble el grado de inconsciencia que hay. Y todo para proteger un terreno, quizás de alguien que nunca lo ha utilizado. Alguien que nunca ha utilizado el terreno, ¿verdad? Por eso es que muchas veces los miembros de los partidos de tipo liberal siempre han propuesto la famosa reforma agraria,
que implica el hacer la repartición justa de la tierra, ¿verdad? Porque realmente hemos visto en este país donde hay gente que ha acaparado territorios y hay gente que está sin oportunidad de tener un terreno siquiera. No tienen oportunidad de dónde construir siquiera su propia casa. Viven en la calle, no tienen oportunidad. Y el gobierno, bien, gracias, no nos interesa el problema de los demás. Cuando está supuestamente para servir al pueblo, cuando está para pensar en el pueblo. Entonces hay gente que vive de manera tan indigna, que, como dice el Papa San Juan Pablo II, la vivienda de un pueblo es la cara del pueblo. Usted quiere saber si el gobierno está haciendo las cosas bien, vea la casa más humilde de ese pueblo. Si vive en un estado de miseria tan deplorable que es inhumano, ¿verdad? Por lo cual se puede juzgar que el gobierno no está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque debería de llegar la justicia a todos, no solamente a los que están en la cúpula del gobierno. Miqueas entonces ve este sufrimiento, se vuelve obviamente uno de los que va a reclamar a los falsos profetas, también a los mismos gobernantes, ¿verdad? Y su simpatía va subiendo, ¿verdad? Conforme ve el sufrimiento más y más evidente en el pueblo. Esto le produce angustia, por eso anuncia la justicia de Dios que viene sobre todo un pueblo sin remedio. Es lo que comúnmente pasa con los cristianos. Los cristianos, los buenos cristianos, no nos podemos quedar en paz, con tranquilidad, ante la situación tan injusta del gobierno, tan injusta de lo que está ocurriendo. Creo que un cristiano que está muy cómodo y que no se fija en el dolor del prójimo, tiene mucho, le falta mucho para ser cristiano. Le falta mucho. Porque el verdadero creyente es aquel que está consciente de sus hermanos y está consciente del dolor ajeno, por lo cual se conmueve, reclama, quizá él vive bien, pero reclama por los que no viven bien, reclama y hace la denuncia, ¿verdad? Genera también estructuras que cambien esta realidad, ¿verdad? Instituciones, contribuciones, apoyo, o lo hace a nivel personal también, ¿verdad? Con lo que puede colaborar, él lo hace. Entonces tiene que haber sea como sea, en comunidad o de manera individual, el cristiano no puede estar apático, ¿verdad? Indiferente ante el dolor ajeno, ¿verdad? De igual manera, pues los profetas, como buenos creyentes, dieron ejemplo de esto. Todo dolor es para él un llamado de Dios. Donde hay fenómenos de dolor, ahí está el profeta llamado a denunciar el pecado social, porque es necesario hacerle ver al que está, obviamente, valiéndose del pueblo, ¿verdad? Lo corrupto que es, para que también los demás despierten, ¿verdad? Para que también el pueblo despierte. Por eso es que la iglesia, cuando lanza comunicados, lo hace no tanto como para el político corrupto, lo hace más como para con el pueblo. Ya lo decía el padre Juan Ángel López en una entrevista que le hicieron en el canal católico por un comunicado que salió en el 2017 llamado el Ya Basta, que así se le ha titulado a ese comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, donde le hacen un reclamo a todos los políticos, ¿verdad? Y le manda una especie de ultimátum llamándole ya basta. Ya basta de tanta corrupción, ya basta de verle la cara al pueblo, ya basta de ser unos cínicos en la política. Prácticamente eso es lo que estaban diciendo los obispos de Honduras, ¿verdad? Desenmascarando el cinismo de estos políticos que se valen del pueblo, que son tan corruptos, tan señalados de corrupción, y no les da por ni siquiera dejar los cargos honorablemente, sino que siguen todavía en el gobierno, aun cuando están señalados por corrupción. Eh, entonces, ante ese reclamo, le preguntaron al padre Juan Ángel que, qué opinaba entonces al respecto de eso y sobre todo lo que se generó después como campaña mediática en contra de la iglesia. El padre Juan Ángel lo que decía es, bueno, la gente cree que esto lo hace la conferencia por los políticos. La gente me ha dicho a mí, padre, pero es que a los políticos esos comunicados les resbalan. Y entonces el padre dice, sí, lo sé, que no lo hacemos tanto por los políticos, es más por el pueblo, porque el pueblo también tiene que enterarse que está bajo explotación. El pueblo tiene que enterarse que está bajo opresión. El pueblo tiene que enterarse realmente de lo que está pasando sobre ellos, porque hay gente que pasa tan metida en un sistema de corrupción que se olvida que está siendo explotado. Cuando compartía esto en la cuando compartía esta crítica de la explotación, donde yo estoy adormecido en medio de un sistema de explotación, sobre el tema de las empleadas domésticas, muchas de ellas, ahí mismo, en el mismo post que yo puse en la página, empezaron a comentar ellas mismas. Sí, es cierto, nos han visto la cara muchas veces, ¿verdad? Y además nos maltratan, porque nos maltratan los hijos y nos maltratan ellos como patrones, y nos pagan mal. Entonces, poco a poco el pueblo va despertando a la realidad y se va dando cuenta que tiene dignidad. Entonces, el papel del profeta es despertar al pueblo, no para generar revoluciones insípidas como la que hacen los partidos de izquierda, que hacen revoluciones insípidas que nunca llegan a nada, porque cuando ellos llegan al poder termina generándose el mismo ciclo vicioso de corrupción, por lo cual no solucionan nada, sino
para el cambio realmente justo, para el cambio realmente factible, que realmente se pueda cambiar la situación. Eh, por lo cual la lucha de la iglesia es diferente. La lucha de la iglesia no es solamente para enojar al pueblo y que esté en contra del gobierno. No, es para cambiar la cuestión social, para cambiar la situación del país, para cambiar el sistema de gobierno, para cambiar el sistema económico, para poder realmente procurar la armonía social. Para eso es que la iglesia desenmascara todo esto, igual que los profetas. No crean que un profeta que aparece en el ayer o en el hoy, no crean que un profeta está para enojar a la gente, no está para eso. Está para exhortar primero a los malvados, a que desistan del mal, que Dios les da todavía la oportunidad de arrepentirse, que hay un juicio de Dios sobre ellos. Y si aún no lo hace, pues el juicio de Dios vendrá. Y segundo, al pueblo, para que el pueblo también se dé cuenta de que está siendo obviamente oprimido, ¿verdad? Y que por tanto no puede permitirse ese grado de opresión. Un texto clave de Miqueas, dice Miqueas, yo en cambio estoy lleno de fuerza por el espíritu de Yahvé y de juicio y bravura para denunciar a Jacob su delito y a Israel su pecado. Um, Ahorita quiero hacer una especie de pequeña crítica respecto al tema de Israel, eh, sobre todo los hermanos de Iglesia Evangélica, porque los católicos no lo hacemos. Los católicos estamos muy pendientes del acontecer histórico, pero no nos atrevemos a tomar partido en ningún bando dentro del acontecer histórico, porque hay que ser muy prudentes. Los hermanos evangélicos son muy dados, y es una crítica, trátenla como algo positivo, no intento dañar el honor de la iglesia evangélica, simplemente hacerle entrar en razón respecto a algo muy lógico que aparece en la palabra. ¿Han visto ustedes los conflictos que ha tenido Israel con Siria, con Gaza, con los palestinos? Han tenido muchos enfrentamientos. Y los evangélicos siempre han tenido la situación de ponerse siempre del lado de Israel, siempre. Por un texto bíblico del Antiguo Testamento, ¿verdad? De que prácticamente anuncia prácticamente una maldición para quien maldiga a Israel. No se trata de maldecir o no maldecir, pero Israel ha cometido también pecados. Israel ha sido también denunciado como uno de los países que también ha tenido corrupción. Si lo hicieron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también ellos eran opresores. Ellos también saqueaban. Ellos también hacían cantidad de cosas. Pero no es posible, por el amor al pueblo de Dios, entendámoslo ahora desde el punto de vista más espiritual que desde el punto de vista político, el pueblo de Dios es todo aquel pueblo creyente que basado en la fe de Abraham, en la fe hoy en día en Cristo, es pueblo de Dios. Así que hablamos de naciones en realidad. Ese es el nuevo pueblo de Dios. Israel, como pueblo, por mucho momento ha sido llamado de parte de Dios a ser un pueblo ejemplar para todas las naciones. Sin embargo, son muy pocos en Israel, ¿verdad? Muy pocos los que se mantienen en fidelidad. A eso la Biblia le llama el resto de Israel, el remanente, dicen los evangélicos, el remanente de Israel. Los pobres de Yahvé, los anahuín de Yahvé, son unos pocos, no es toda la nación. Dentro de la nación, incluso en el tiempo de Jesús, hubo mucha corrupción. Entonces, el hecho de decir, ay, no puedo decir nada contra Israel porque voy a obtener la maldición de que quien te maldice te será maldecido. Y ponen el ejemplo de Chávez, que maldijo a Israel y se le cayó cáncer. Jóvenes, no caigamos en el error de perder la cordura. Tenemos que tener sensatez. Lo que haga un pueblo de mal está mal. Lo que haga un pueblo de bien está bien. Es una cuestión muy lógica. Si Israel ha actuado también mal y ha provocado dolor, ha provocado muerte en estas mismas guerras, tiene parte de su culpa también. Por lo cual no podemos venir a quererle lavar el rostro, ¿verdad? Por una cuestión de miedo y no por cuestión de conciencia. Y la incapacidad de no decirle, también de decir, hablar y expresar sobre los pecados que también está cometiendo como gobierno actual. Por lo cual, es cierto, Israel tiene su derecho a luchar por su tierra, eso está muy cierto, está constatado también en la misma doctrina social de la iglesia el tema de la legítima defensa, tiene clara legítima defensa, pero han habido momentos en los cuales no hay defensa, lo que hay es ataque, no están defendiendo, se están atacando, están devolviendo en venganza un ataque. Entonces, eso no es legítima defensa, por lo cual no podemos venir a salir a la defensa de Israel cuando también cometen pecados. Los profetas no lo hicieron. Los profetas más bien, miren a Isaías, cómo le reclama a este pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Y dónde estaba Sodoma y Gomorra? No era una tierra lejana a Israel, era un pueblo dentro de Israel, ¿verdad? Y Miqueas también hace reclamo a la casa de Jacob, a la casa de Israel, a las 12 tribus y a los reinos. Les hace un llamado por el pecado y delito que están cometiendo.
Así que no tengamos temor, igual en la misma iglesia, solo porque alguien es católico, evangélico, no vamos a denunciar el pecado que hay dentro de la iglesia. Claro que hay que denunciar el pecado dentro de la iglesia. Hay que hacerlo constantemente. A los católicos, por ejemplo, nos duelen a veces los crímenes que algunos sacerdotes han cometido, incluso monjas han cometido. Claro que nos duelen, ¿verdad? Y dentro de la iglesia se denuncia. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Por qué no ha habido vigilancia en la iglesia? Pero sabemos y entendemos muy bien también que muchos pecados individuales no pueden ser adivinados por la Madre Iglesia. No podemos adivinar cuando alguien va a obrar mal, porque es una cuestión dentro de la psicología de ellos, tan enfermiza, ¿verdad? Que lo han hecho quizás de manera oculta y nadie lo sabe. Nadie, hasta que no reviente el pecado, no podremos saber si realmente había o no pecado ahí. Por lo cual no podemos tampoco adelantarnos a enjuiciar a alguien por un simple rumor, una simple sospecha. Tenemos que esperar a que ocurra algo, igual como hace la ley. A nadie van a arrestar por sospecha. Lo arrestan si ha cometido el delito y lo enjuician si ha cometido el delito. Pero porque la gente dice o habla o supone que puede ocurrir, ninguna institución judicial de este país se atreve a arrestar a alguien por suposiciones. Lo hacen por actos, lo hacen por hechos, por lo cual no podemos tampoco adelantarnos a eso. Desgraciadamente, tendremos que esperar ver quizá un criminal dentro de la iglesia para señalar al criminal. Mientras tanto, no podemos hacer nada, ¿verdad? Por más que quisiéramos. ¿Quién puede adivinar quién es pedófilo, quién es violador, quién es mujeriego, quién es pistero? ¿Quién puede adivinar eso? Si eso está dentro de la conciencia individual de cada individuo, está dentro de cada persona. Por más que queramos adivinarlo, no podemos. Como la iglesia evangélica tampoco puede adivinar cuando un pastor se va a robar los diezmos, cuando un pastor va a ser mujeriego, violador de jóvenes también, porque ocurre. Claro que ocurre. Lo que pasa es que los evangélicos a veces no lo ven, ¿verdad? O no lo quieren ver, ¿verdad? Busquen en internet noticias. Decían, ha habido pastores violadores, pedófilos, ladrones. Busquen a ver si van a encontrar. Pero ¿por qué sobre ellos no cae el juicio social? ¿Por qué sobre ellos no existe persecución? No existe persecución porque la misma iglesia se calla eso. No dicen nada. No dicen nada. Y en el mundo católico, como ahí tenemos gente católica que es intransigente en el sentido que no va a respetar la autoridad del sacerdote cuando ha cometido un delito, entonces obviamente nos vale que salga a la luz una situación como esa. Más bien nos alegramos porque desenmascaran a un corrupto dentro de la iglesia y le quitaron la piel de oveja a un lobo, ¿verdad? Gracias a Dios que ocurre eso. Que se puede denunciar y sacar a alguien que ha estado dañando, ¿verdad? Y manchando el honor de la iglesia. Entonces, porque la misma palabra dice que por estos embaucadores y vividores y traficadores, el camino de la fe va a ser prácticamente manchado. Entonces, es lógico que el pecado que haya dentro de la comunidad, dentro del mismo sistema de gobierno, no podemos venirlo asolapando, tapando o incluso quedarnos indiferentes ante ello, ¿verdad? Tenemos que ser muy directos y como hacían los profetas, sin temor a nada, sin temor a nada. En cuanto al profeta, él se preguntaba, ¿y es que no hay en Israel un racimo para comer? ¿A qué se refiere él con el racimo? Sabemos que un racimo de uvas, ¿verdad?, pertenece a una planta llamada la vid. La vid es la planta de uva. Pues la vid da frutos, que son las uvas. Y él se preguntaba entonces, ¿dónde están los frutos de Israel? ¿Dónde están los frutos del pueblo? ¿Dónde están los frutos de cada persona que dice creer aquí en Dios? ¿Verdad? Porque la misma palabra va a expresar en el Nuevo Testamento, como dice Jesucristo, por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis. Y también recordemos lo que dice Jesús acerca del mismo. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, vosotros los racimos, ¿verdad? Entonces, quien no da fruto, ¿verdad? Será podado, ¿verdad? Planta seca será echada al fuego. Muy claro que en la palabra se habla mucho del sentido de los frutos. Por lo cual, hagámonos la pregunta, ¿qué puedo darle yo a Dios como racimo? Dios buscaba ansioso y también el profeta buscaba ansioso buenas obras en Israel. Y no encuentra nada. Han desaparecido de la tierra de Israel los piadosos en la época del profeta Miqueas. Preguntémonos hoy en día, en Honduras, si han desaparecido también en Honduras los piadosos. ¿Qué es ser piadoso? La gente que vive en rectitud, en santidad, por el santo temor a Dios. La gente que no, que es más bien un buen ciudadano. La gente que tiene compasión, que es solidaria. Esa es la gente piadosa en un pueblo, ¿verdad? Se acaban la gente piadosa en Israel. Nadie respeta el derecho, oprimen al huérfano, a la viuda, atacan al forastero, ¿verdad? No son hospitalarios, tanta cosa que el pueblo hizo durante la época de los profetas. Todos están corruptos, dice Miqueas, desde el gobernante que tuerce el derecho hasta el sacerdote que enseña por salario. Preguntemos si eso no está pasando todavía hoy en día en la iglesia. Si nuestros sacerdotes o nuestros pastores, los pastores que tienen la iglesia evangélica, no estarán también viviéndose al pueblo pidiendo salario,
¿verdad? Incluso agarran el texto del Nuevo Testamento de Pablo, donde dice que no pondrá bozal al buey que trilla y todo obrero merece su salario. Que Pablo estaba hablando de forma figurada, de una forma figurada de decir, no hay que dejar sin sustento al que está trabajando en las cosas de Dios. Pero no se refiere directamente a que hay que darle así literalmente un salario con cheque. O sea, no está hablando de eso. Es una forma casi metafórica de decir, por eso comienza con una forma metafórica. No pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Así como el todo obrero merece su salario. Por lo cual él está haciendo una comparación entre una metáfora y lo que realmente la iglesia debe ser, que es no dejar en descuido a los que se dedican y se afanan por la enseñanza de la palabra. Que eso es lógico, porque alguien que se va a afanar por la palabra, y si yo no me voy a afanar por la palabra, por tanto mi deber es apoyarle, porque yo no voy a hacer lo que Dios me pide. Dios pide que todo el mundo salga a evangelizar, ir por todo el mundo y enseñar el evangelio y a bautizar a todo el mundo. Bueno, dice claramente, que vayan por todo el mundo y bautizar y hacer todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir mis mandatos. Eso es lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19. Por lo cual, ¿verdad? Preguntémonos, si yo no estoy haciendo ese papel que Cristo me pide como cristiano, ¿qué tengo que hacer entonces? Pues apoyar al que lo haga. Es lo lógico. Si alguien sí lo está haciendo, como tiene que ser, andar por todas las ciudades evangelizando o llevando el evangelio constantemente en medio de la asamblea, se está afanando por la palabra, por tanto quiere dedicar a eso, pues la comunidad le apoya económicamente para que pueda sobrevivir, por lo menos, lo básico, lo necesario, no para que se enriquezca, no para que compre mansiones, no para que compre yates y autos de último modelo, no para que salga en viajes de placer, sino para la evangelización, para que tenga el alimento, la comida y el vestido necesario para seguir evangelizando en la sobriedad de la mente cristiana, que los cristianos estamos llamados a vivir en sobriedad, no en opulencia. Cuando obviamente ya se llegó al límite en el cual ya ha sido suficiente lo que se le ha dado al que se encarga de vivir obviamente dignamente siguiendo el evangelio, hasta ahí nomás, no hay que seguir dando más dinero. El resto que quede para la buena caridad, para los pobres, ¿verdad? Y que va a ser muchísimo más dedicado a los pobres que al ministro de la iglesia. Pero aquí ocurre lo contrario. Aquí todo se le da al ministro y nada al pobre. Todo se le da al ministro y nada al huérfano, nada a la viuda, nada al anciano, nada al enfermo, nada al presidiario, nada a los que están realmente sufriendo en esta situación social. Pero sí, es increíble el grado de corrupción al cual hemos llegado incluso hoy en día, ¿verdad? Así que no es tan distinta la realidad que ve Miqueas con respecto a la realidad que vemos a veces en las iglesias hoy en día. En la iglesia católica, por ejemplo, solo en algunos países se le tiene salario al sacerdote porque el gobierno lo exige. Por ejemplo, en España. En España el gobierno mismo, por ser de izquierda, exige que esté clarificado y declarado cuánto se le da al sacerdote, porque quieren, de alguna manera quieren controlar esa parte para evitar la corrupción dentro de la iglesia, o quieren como institución humana. Eh, Quieren velar por eso y por tanto le exigen a algunas iglesias que tienen que estipular cuánto le dan de salario al sacerdote, un salario justo, por lo cual se da ese salario. En el resto de iglesias del mundo, donde no hay exigencia de eso de parte del gobierno, no hay un salario. Los sacerdotes sobreviven con lo que la gente les da de acuerdo a la voluntad y generosidad de la gente. Que de repente yo estuve viviendo 2 meses en Gracia de la Empira con uno de los sacerdotes que estuvo ahí y la gente lo que llegaba, y yo me di cuenta de la gente que llegaba, era, padre, aquí le traigo esta bolsita de papas para que se haga una sopita. Padre, mire que aquí le traigo una gallinita, ¿verdad? Para que coma bien este día, ¿verdad? Y de repente el día domingo llegaba la gente con algo para darle al padre. Entonces, así como muchos sacerdotes lograban tener algo para poder comer, ¿verdad? Le regalaban frutas, le regalaban algunas verduritas y de esa manera colaboraban con el sacerdote. Lo que se da en la iglesia a nivel del efectivo se reparte entre lo que sería para el combustible del sacerdote, se da la mitad de la ofrenda, se divide mitad para el templo y mitad para el sacerdote. Y hay un comité económico para manejar eso, ¿verdad? O el mismo sacristán se encarga de eso, ¿verdad? Que dice, bueno, recogimos 2 bolsitas, entonces sin ver lo que va a tocar a cada uno, este poquito para que quede aquí en la iglesia, este poquito para que el sacerdote lo tenga para su movimiento, porque tiene que obviamente pagar combustible, pagar la luz de la casa parroquial. Entonces, todos esos detalles obviamente se llegan a un acuerdo en las comunidades. ¿Y cuánto se logra recoger en una misa? Para que lo sepan, en un lugar turístico como Gracia del Empira, misa de 24 de diciembre, fiesta buena, noche buena, cuando todo el mundo está con lo mejor de galas. En ese día, lo más que recogimos en el año 2000, cuando yo estuve contándola, porque a mí me tocó en esa ocasión contarlo, lo que se recogió ese día, llena la iglesia, repleta, solo fueron 2000 empiras.
2.000 lempiras fue lo que se recogió en un día especial dentro de la Iglesia Católica. No son miles y miles de dinero como la gente supone. 2.000 lempiras, eso no alcanza para un mes, ¿verdad? En una misa. Y solo celebran prácticamente 4 domingos en cada mes. 4 domingos en cada mes para que se puede. Son como 8.000 lempiras los que podría llegar a recoger, y esos 8.000, mitad para la iglesia, mitad para el sacerdote. Es decir, que al padre lo más que le irá a quedar son como 4.000 lempiras al mes, ¿verdad? De esas 4 misas dominicales. Esa es la realidad de nuestra iglesia. Lo que yo puedo decirles porque yo lo vi, yo soy testigo de eso. Contrario a lo que he visto también en canales de televisión evangélico, que recogen millones. Hay un documental, por ejemplo, que hicieron los de Costa Rica. Como en Costa Rica comenzó una iglesia que va a originar lo que llamamos esta canales de televisión llamado Cadena Enlace TVN, la famosa Enlace TVN. Hubo una investigación periodística en un canal creo que fue Canal 6 o Canal 7 de Costa Rica. Hicieron toda una investigación periodística alrededor de lo que pasa con el dinero ahí. Y es increíble, es increíble. Alguien se atrevió a subir ese video a YouTube, está en YouTube. No sé cómo lo habrán conseguido. Seguramente lo grabaron de la televisión y lo pasaron por ahí, pero subieron en 2 partes, está dividido ese video. Y el que lo subió, ya por cuestión de él, no es que el canal le haya puesto ese título, él le puso el título al video de Enlace TVN, Cueva de Ladrones. Yo les invito a que vayan a verlo, para que vean la otra realidad, la cara de la moneda que a veces los evangélicos no quieren reconocer, de la corrupción que hay dentro de las mismas iglesias, ¿verdad? Con el famoso Jonas y su padre, y todo lo que han hecho con el dinero. Gente que trabajó para él, gente que estuvo a cargo del mismo canal, la gente que estuvo como directivo del canal y que sale del canal denunciando lo que estaba ocurriendo, y explican por qué se salieron, por lo que estaban viendo. Se pagaban sueldos incluso a señoras que nada tenían que ver con el canal, que nada hacían ahí y recibían sueldo como que hicieran algo, ¿verdad? Como la abuelita de Jonas, que recibía salario sin hacer nada, ¿verdad? O los sobrinitos, ¿verdad? Que sin hacer nada recibían dinero también de parte del canal. Cuando él creía, dice, yo como cristiano creería que esto era para más bien para las obras de la iglesia, ¿verdad? Pero no, se repartían el dinero fácilmente. Vayan a ver ese documental, si es que está todavía colgado, no sé, para que lo puedan ver. La iglesia tenía también cobro de diezmo anteriormente, pero lo quitó la iglesia por 2 motivos. Un motivo histórico y un motivo lógico, un motivo teológico. El motivo histórico es que los gobiernos empezaron a prohibirle a la iglesia cobrar el diezmo. Y la iglesia lo aceptó. Al final la iglesia lo aceptó. Aquí en Honduras ocurrió en el año de 1880, cuando el gobierno de Marco Aurelio Soto le prohíbe a la iglesia, prácticamente con la reforma liberal, se le prohíbe a la iglesia poder cobrar diezmos. Poco a poco lo fueron como que cortando, que quitar el diezmo de esto, el diezmo de esto, fueron quitando diferentes tipos de diezmo, hasta que al final le dijeron a la iglesia ya no. Lo hicieron en la época de María Medina, lo hicieron en la época de Juan Santo Guardiola, lo hicieron en la época de Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Hasta que por fin llega la Constitución de 1880 y se acaba el cobro de diezmos en Honduras por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia lo va a aceptar, ¿verdad? Obviamente a regañadientes, porque era un tema de tradición católica, siempre es así. Y después de que ocurre en estos países latinoamericanos, también en Europa ocurre lo mismo, para la época de la Revolución Francesa. Por lo cual, antes, mejor dicho, de lo que pasa en América ocurre en la época de la Revolución Francesa. Entonces la iglesia deja de cobrar diezmos. Hoy en día, ¿cómo se sostiene la iglesia? Con la voluntad y generosidad de quienes quieran dar voluntariamente. No se le cobra a nadie. No se le está metiendo en la cabeza a la gente, tiene que dar, porque si no usted está traicionando a Dios, como hacen algunos pastores, que le dicen, es que tú estás defraudando a Dios si no entregas el diezmo a la iglesia. Y además engañándoles con pactos, como hacen algunas iglesias. Hay que pactar a Dios, ¿verdad? Pegue su llamadita, ¿verdad? Son 1,000 pesos por la llamada, ¿verdad? Y le vamos a llenar una hojita con su nombre para ponerlo aquí en este rimero y oraremos por todas las intenciones de la gente. Entonces ponen ahí ese rimero de hojas impresas de gente que ha llamado para decir, sí, yo voy a ofrendar tanto, ¿verdad? Entonces, ante ofrenda prometida, ¿verdad? Hace la impresión y la van colocando frente a las cámaras para después orar sobre esa gente que dio tanto dinero. Cuente cuánto cabe en un rimero así, 500 paginitas. Ahora vean cuando llenan esas mesas de hojas, a ver cuántas hojas caben ahí, para que consideren cuánto pudo haber dado cada persona y consideren lo que llega. Eso es lo que desenmascara ese famoso documental que les digo que salió en un canal de Costa Rica, que desenmascara, y lo hacen gente que no tiene nada que ver con la iglesia, es decir, periodistas hicieron esa investigación a fondo, con personajes, con testigos, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo, para que vean. Esa es la gran realidad de la corrupción que ha habido y la corrupción que ha desaparecido. También en la iglesia también se dio, claro que se pudo haber dado corrupción en la iglesia. Claro que se pudo haber dado corrupción, ¿verdad? Gracias a Dios ya no tenemos eso del diezmo. Porque además comprendimos teológicamente que ya no somos pueblo,
Ya no somos ya el pueblo de Dios actual no necesita del diezmo. Basta la generosidad, la solidaridad, basta la hermandad para realmente seguir con las obras. Y como pueden ver, la iglesia ha seguido en pie. No se cayó por quitar los diezmos. Sigue en pie. ¿Por qué? Porque por encima de lo que se daba está el corazón y la voluntad de cada quien que da a la iglesia. Porque todo el mundo es consciente que el templo hay que sostenerlo. Toda gente es consciente que hay que pagar a alguien que hace el templo. Si yo no lo voy a ir a hacer voluntariamente, ahí tiene que haber alguien, un hermanito, una hermanita que se le pague el aseo del templo. Alguien que esté vigilante de la energía, que haga las reparaciones energéticas del templo, ¿verdad? Para eso se crean patronatos, para que hagan actividades y ellos sostienen la parte de la infraestructura del templo. Pero además, las obras de caridad de la iglesia, las obras sociales que la iglesia realiza de caridad. No me gusta llamarle obras sociales, sino obras de caridad, porque en realidad no lo hacemos por una cuestión de simple altruismo, lo hacemos porque la caridad cristiana es un llamado de parte de Cristo. Ya vamos a ver más adelante cuando miremos las acciones concretas de la iglesia en América y también en Honduras, para que veamos qué es lo que la iglesia hace con esa solidaridad de todos, con la voluntad de todos los que de buena voluntad colaboran para diferentes acciones de parte de la iglesia. Así que las guerras y las invasiones que sufre el pueblo, ¿verdad? Contra las que no puede lidiar, es a causa de tener un rey sin tenerlo, de tener una armada sin valor, de tener un gobierno inútil y además de tener unos creyentes que viven en un ritualismo hipócrita, donde ya su oración es escuchada por Dios porque están obviamente ofrendando cosas a Dios de manera hipócrita, como lo denunciaba Isaías. Pero a pesar de ello, Dios no olvida a su pueblo y les promete un Salvador. Quiero que veamos ese texto de Miqueas que nos habla del Salvador que vendría para el pueblo y veamos y tratemos de reconocer a quién se está refiriendo. Miqueas y la venida del pastor. En el capítulo 5 de Miqueas, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente. Permítame. Y más tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Ahí tenemos ya algunas pistas. Vendrá de Belén, será de la tribu de Judá y él es anterior incluso a su propio nacimiento, porque dice que sus orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Es decir, Dios abandonaría al pueblo un tiempo para que el pueblo supiera lo que realmente ocurre cuando Dios quita la providencia sobre el pueblo. Para que el pueblo por fin, ya consciente de lo que pasa cuando están lejos de Dios, clamen a Dios por el Mesías, hasta el tiempo oportuno donde aparecerá la que va a dar a luz. Habla de una mujer que dará a luz, que también Isaías también nos lo recuerda, la famosa doncella que dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y cuando se refiere al resto de sus hermanos, se refiere a los que están deportados, a los que están fuera de Israel ya, que se fueron durante la época de Babilonia, durante todas las deportaciones que hubo, ¿verdad? Que se fueron a la zona de Turquía actual, a la zona de Grecia, incluso hasta llegaron hasta España, hasta a la famosa Sefarad de España, donde están los famosos judíos sefardíes, ¿verdad? Que sí le llamaban a España, a la España que conocemos todos, a la Hispania, así le llamaban los judíos a esa región donde estaban también ubicados. De hecho, le llamaban Sefarad a todo lo que estaba desde lo que es la península de Anatolia, todo lo que es Turquía actual, hasta España. Toda esa zona de Europa prácticamente para ellos era la Sefarad. Pero especialmente hoy en día se refiere más a la región española. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Se sentará bien, porque entonces se hará él grande hasta los confines de la tierra. Yo les hago una pregunta muy sensata, ¿verdad? Y es una pregunta que alguien se atrevió a irla a hacer a judíos allá en Israel. Si le empezó a leer un montón de características de lo que sería el Mesías, a partir de lo que dicen los profetas. Y él le hace la pregunta, una pregunta obviamente clara y casi directa. Si ya hubiese venido, dice él, si ya hubiese venido el Mesías, que fuera hijo de Israel, y tuviera todas esas cualidades que mencionan los profetas, y fuera un personaje histórico famoso de que ya conocemos hoy en día, ¿cuál de los personajes históricos podría llenar cabal la similitud o podría llegar a tener todas las cualidades que se dice debería haber tenido el Mesías? Y hay judíos, que son judíos, obviamente no son cristianos, que llegaron a la conclusión. El único que podría llegar a dar
estas cualidades de ser el siervo sufriente, el despreciado por nosotros, el maltratado por las autoridades judías, que sería llevado como cordero al matadero, el único que puede cumplir con todos esos requisitos, dicen ellos con mucha honestidad, es Jesús, es Jesús. Entonces ahí como que les hace clic la mente a ellos, como que les hace clic y se dan cuenta de lo que está pasando. Los mismos profetas hablan con mucha claridad de quién es el Mesías. Y cuando hacemos el repaso histórico de quienes ya vinieron, que tuvieran estas cualidades, pues los judíos cuando lo hacen con mucha honestidad intelectual, se dan cuenta que es Jesús, ¿verdad? Por lo cual Jesús es el que nace en Belén, él es de la tribu de Judá, lo dice San Pablo, ¿verdad? Él es la luz de las naciones, ¿verdad? Él viene, por tanto, a través de una doncella que da a luz también. Él es el que va a recoger a todos, como la gallina recoge sus polluelos, dice el mismo Jesucristo. Así Dios te acoge bajo sus alas, ¿verdad? Él es el que va a traer a todos. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y la vida, Él es la puerta para que todos podamos acceder a la patria celestial, a la nueva Jerusalén. Por lo cual es en Cristo que se cumple toda esta profecía. Él será la paz. Él es príncipe de paz, dice el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, ¿verdad? Él es príncipe de la paz. Pero una paz futura, no una paz ahorita. Les hago la aclaración porque Jesús mismo declaró, ¿verdad?, que Él vino al mundo no para traer la paz, sino para traer la guerra. Es decir, el enfrentamiento de padre con madre, de hijo con hija, de hermano con hermana, porque evidentemente desde que el momento en que aparece Jesús, Él empieza a ser empieza a ser una persona que va a generar caos o va a generar discusión sobre quién es Él. Como cuando Él preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, unos dicen que eres Elías, otros que el profeta, otros que el que había de venir. Entonces empieza todo el mundo a dar diferentes opiniones, que seguramente la gente discutía eso. ¿Quién es este que tanto habla y hace estos milagros? La gente lo discutía. Los mismos fariseos, enemigos de Jesucristo, van a empezar a atacarle. Los maestros de la ley lo van a empezar a atacar. Entonces esa es la división, esa es la falta de paz que Jesús trajo contemporáneamente a su época y que todavía hasta el día de hoy sigue generando polémica, porque hasta el día de hoy mucha gente malinterpreta quién es Jesucristo, ¿verdad? Muy pocos se mantienen en la rectitud de quién es Jesús, ¿verdad? Y empiezan a tergiversar su persona, algunos blasfeman contra él, ¿verdad? Como hacen los antirreligiosos y los ateos. Entonces, claro que se puede ver la falta de paz por la persona de Jesús en este mundo, ¿verdad? Pero la paz que él promete es la paz futura, la paz eterna, la paz que no volverá a dar oportunidad para la injusticia, ¿verdad? Sino una paz llena de amor, ¿verdad? Así que ese es el futuro que nos espera a los que nos guardemos en los mandamientos de Dios y permanezcamos firmes en la fe en Cristo Jesús. El profeta ante los poderosos, ¿qué actitud toma Miqueas? Los poderosos de su época le van a decir y le dicen al profeta comúnmente, no prediques, ¿verdad? Tienes que cambiar un poquito las palabras, modifica esto, regula lo que dices, bájale un poquito a esta vehemencia que le pones. Entonces, esa actitud de los profetas, más bien es decir, debemos predicar, no podemos callarnos, como Pablo que dice, ay de mí si no evangelizo. Es que es un deber del cristiano, ¿verdad? Evangelizar y también hacer lo que tiene que hacer por el espíritu profético que está en nosotros. Por lo cual, pedamos a Dios la profecía, la capacidad de ser profetas valientes, como dice Miqueas, con bravura ante los poderosos, porque a veces nos quedamos muy pasivos ante el dolor ajeno y no nos mueve nada. Miqueas es muy tranquilo, la gente, él le dice a los poderosos, ¿y qué? ¿Acaso con que yo me calle? ¿Acaso con que ustedes me digan, no digas esto, calla estas cosas? ¿Acaso porque yo calle, el juicio de Dios no va a venir siempre? Solo porque yo guarde silencio quiere decir que Dios no ha hecho sobre usted ya un juicio, ¿verdad? ¿Acaso va a cambiar el juicio de Dios por mi discurso? Pregunta el profeta. Entonces, esa es la situación. El profeta sabe que no podrán callarlo. Por eso me gustó empezar con este cántico, porque dice en la última estrofa, ¿verdad? Sigue cantando, profeta, cantos de vida o de muerte. Porque el canto de vida es canto de la vida eterna que Dios nos trae. Y canto de muerte la muerte eterna, que la gente, obviamente, que no cumple la voluntad de Dios, va a obtener como recompensa. Porque Dios no va a permitir que sigan viviendo eternamente aquellos que voluntariamente no quieren obrar el bien. Por lo cual va a haber una muerte eterna, ¿verdad? Dios, incluso como le dice el profeta Isaías a los que hacen obra mal, ¿verdad? Vendrá sobre ustedes la espada, como prometiéndoles la muerte a los que obran tales cosas. ¿Por qué es lo que va a pasar? Es lo que va a pasar, y no por injusticia de Dios, sino por justicia después de un tiempo prudencial de paciencia
de parte de Dios, que quiere que todo el mundo realmente se salve, pero también que sepan la verdad de qué es lo que hay que hacer para poder salvarnos, que cumplamos la voluntad de Dios, amar al huérfano, amar a la viuda, al forastero, cumplir todas las obras de caridad que la misma iglesia nos ha ido recordando. Y como dice al final, dice, sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene, no callarán esa voz y a nadie puedes temerle. Es lo que dice el profeta Miqueas. Por eso me encanta el cántico, porque tiene una cantidad de elementos bíblicos, ¿verdad? Muy evidentes. No callarán esa voz y a nadie puedes temerle, porque tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. Aunque maten al profeta, ¿verdad? Las palabras de Dios seguirán. Por lo cual no hay que tenerle miedo a los que matan la carne. Así lo expresa tanto Pablo como el mismo Cristo. No tengan miedo a este mundo, ¿verdad? Yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. No teman a los que matan en la carne, ¿verdad? Porque realmente el espíritu es superior a todo esto. Por lo cual la gente que quiere vivir realmente como debe ser, con cristiandad valiente, viviendo los valores y virtudes del mundo cristiano, pero además buscando la justicia en pro de los que están oprimidos, de los que están explotados, de los que están marginados, tiene que tener el valor, la valentía, la valentía. Les comento algo muy personal. Durante el año 2009, 2017, yo siempre a través de las redes sociales, yo siempre he dado mi opinión, ¿verdad? Y he tenido gente que me ha respondido de forma muy insolente. Incluso tuve una ocasión que un ex estudiante mío me quiso venir a amenazar con pistola aquí frente a la casa, por lo que dije respecto a la corrupción del año 2017. Y tengo familiares míos que me dicen, ya no digan nada, hombre, no te beneficia en nada decir esto, ¿verdad? Estás poniendo en peligro la vida tuya, piensa en tu hija, piensa en tu esposa. Claro que pienso en mi hija, claro que pienso en mi esposa cuando de repente hago mis críticas sociales, pero por encima de lo que pueden matar el cuerpo de mi hija y el cuerpo de mi esposa, tengo la fe puesta en aquel que le puede dar la vida eterna a ellas. Y no puedo ser incoherente, cobarde, de callarme cosas que tengo que de repente decir, ¿verdad? Porque sé que muchos de los que a veces están siguiéndome o están como amigos también en la red social de Facebook, son ex alumnos míos. Muchos de ellos partícipes de la misma corrupción. Y de alguna manera me siento como que forzado a recordarles lo que tanto hablamos en estas clases, forzado a repetirles nuevamente lo que tanto dije en esta clase. No es posible que estemos aliados a un sistema de corrupción, a un sistema de explotación. Entonces no tengo ningún reparo de denunciar y de decir lo que tengo que decir, porque me siento llamado a hacerlo. Donde tengo la oportunidad, si me llaman a una charla, ahí lo digo. Si cuando me tocaba predicar, cuando de repente estábamos en comunidades de pastoral, me tocaba que decirlo, lo decía también. Aquí en las clases lo digo sin tapujos. A cada rato lo menciono. Porque el llamado de los que vivimos en la fe es a no ser cobardes, a ser como los apóstoles que fueron capaces de dar la vida. Es que está profetizado que el mundo cristiano va a ser perseguido, jóvenes. Está profetizado que el mundo cristiano va a ser perseguido. ¿Por quién? Por el mismo Jesucristo. ¿No se acuerdan ustedes de Mateo capítulo 5? Mateo capítulo 5, que nos recuerda qué es lo que va a pasar con los que vivimos fieles a Cristo. Entonces, ¿por qué debemos de tener miedo? Está profetizado por Cristo. Dice, bienaventurados seréis los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os digan toda clase de mentira, toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Está muy claro. Y yo le creo a Cristo. Yo le creo a Cristo que por decir la verdad voy a ser perseguido y no tengo ningún temor de decir lo que pienso. Mucha gente quiere callar porque están muy cómodos, ¿verdad? Como cerdos en el fango, ¿verdad? Regodeándose en la corrupción. Así, ¿verdad? Y lo digo de manera metafórica, no digo que sean cerdos. Digo que como cerdos en el fango se revuelcan en la corrupción y por tanto están muy cómodos ahí, en la sociedad de la corrupción. Los cristianos no podemos estar cómodos ante el barro. No podemos estar cómodos ante el lodo de la corrupción. Tenemos que ayudar a los que están a veces embarrados por culpa de lo que hacen ese lodazal, ¿verdad? Están embarrados y aunque no quieran estar ahí, sacarlos del fango, sacarlos de la opresión, sacarlos de esa situación. Y una manera de empezar a hacerlo es denunciando, no quedándose callado, ¿verdad? Es decirlo, es publicarlo, es de alguna manera decirlo.
No tengo un púlpito donde puedo predicar, pero tengo mi Facebook para poder hacerlo, ¿verdad? Si hubiera sido sacerdote, híjole, ¿qué no estaría diciendo yo desde el púlpito? Si fuera sacerdote, no tuve la vocación para poder llegar hasta ese nivel, pero Dios me llama de otra manera. Lo digo aquí en clase, lo digo en mi propia red social, pero no puedo callarme ante el dolor ajeno cuando veo hermanos hondureños que se van del país, cuando veo el dolor de la gente en los barrios, en las colonias, cuando veo esa situación, cuando veo a los corruptos, cínicos que llegan a los mercados a verle la cara a la gente, a pedir su voto, cuando no han hecho nada por ellos, cuando simulan ser hombres de buena voluntad, como ese que se tomó la foto amarrándole los zapatos al otro, ¿verdad? Hipócritas, todos ellos, eh, que se embarran obviamente de corrupción y están muy cómodos ante eso. Y lo más triste es que alumnos que pasan por estas clases, donde queremos inculcarles la conciencia social, se vuelven partícipes de ese sistema, porque tienen un familiar, porque sus padres por tradición, y no tienen la conciencia social. Por lo menos, si no van a salirse, por lo menos de cambiar el partido, de cambiar los partidos corruptos de este país. Porque si no se salen, por lo menos traten de cambiarlo. Pero lo que hemos visto es que en vez de cambiarlo, se quedan coludidos, se vuelven partícipes del sistema, aún con tanta crítica social que se hace, aún con tanto señalamiento que se hace, ¿verdad? Y en la calle simulan ser personas muy prósperas, muy bendecidas por Dios. Yo a veces me pongo a pensar y a veces como muchos dicen a veces en forma de broma en las redes sociales, yo lo digo de forma real, Señor, ya manda el juicio, no esperes más, ya mucho dolor para la gente, ya mucho han sufrido los hermanos. Manda, Señor, como decía el Apocalipsis al final. Miren cómo termina el libro de Apocalipsis al final. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan al final en el Apocalipsis? Te lo voy a leer literalmente. Sé la frase, pero la quiero buscar en el versículo para ver ese el versículo exacto, porque creo que es en el penúltimo versículo. En el versículo 20 de 22, capítulo 22, versículo 20 de Apocalipsis. Miren lo que dice el apóstol. Dice el que da testimonio de todo. Sí, vengo pronto. Amén. Grita la gente. Ven, Señor Jesús. Maranatá o Maranata. Ven, Señor, o ven, Señor Jesús. Maranatá significa ven, Señor, ya. Como el pueblo de Israel, que pasa constantemente ante el muro de los lamentos, orando al Señor, los pobres, esta gente que va a ese muro de los lamentos, que está orando constantemente ahí, yo los admiro tremendamente, porque están dando el testimonio de lo que está profetizado, que habrán unos pocos todavía pendientes de pedir al Señor la venida, ¿verdad?, de la salvación, y están ahí orando al Señor constantemente, pidiendo por sus causas, pero también orando por lo que está profetizado que vendrá. Y los cristianos no podemos ser distintos. Por eso nos reunimos constantemente a orar al Señor, pidiendo que ya se haga su voluntad. Cuando rezamos en el Padre Nuestro es lo que estamos pidiendo. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos pidiendo ya que se haga la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es después del juicio final, cuando dividirá la cizaña del trigo y por fin serán libres, los que queremos vivir libres de corrupción. Y vivirán obviamente hacia el camino de la muerte, los que viven obviamente para la muerte y generan incluso muerte. ¿Qué racimos estamos preparando nosotros? Es la pregunta que nos hace Miqueas. Miqueas se pregunta, ¿con qué me presentaré yo a Yahvé? ¿Me inclinaré ante el Dios de lo alto? Preguntémonos eso nosotros. ¿Cuál es mi racimo? ¿Cuál es mi fruto? ¿Qué frutos estoy dando como alguien que dice creer en Dios en la vida cotidiana? ¿Qué hago por los demás? ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Verdad? ¿Estoy dando fruto realmente o soy como los que comúnmente viven sin dar fruto? Pasivos, sin hacer nada, indiferentes, sin hacer nada y decir nada, ¿verdad? Que no dicen ni hacen, ninguna de las dos, ¿verdad? Algunos solo decimos, otros hacemos poco, pero ahí estamos trabajando poco a poco. Y otros no hacen nada ante el problema social, ante lo que comúnmente ocurre. La iglesia dice, ya se acabó el tiempo en que la iglesia va a ser pasiva, en que la iglesia va a estar callada ante todo. Por eso han visto que últimamente, en los últimos años, la conferencia episcopal constantemente está haciendo llamados públicos al mismo pueblo cristiano. Ahí tienen el testimonio, por ejemplo, de la conferencia del episcopado de la Ceiba, respecto al tema de las sedes. El obispo de la Ceiba, ahí con los sacerdotes que salieron a dar el anuncio de la lectura de lo que sería el acta prácticamente de parte de la diócesis, ese comunicado de la diócesis, dice claramente, le pedimos al pueblo de Dios, con mucha claridad, le pedimos al pueblo de Dios que hagan
visible, es decir, salgan a las calles a denunciar esta falta de eso contra la soberanía, porque están vendiendo la tierra a pedazos en este país, a gente extranjera, ¿verdad? Y están cerrando fronteras dentro del mismo país, generando pequeños países para gente millonaria, ¿verdad? Para que hayan paraísos aquí fiscales en este país, para que hayan paraísos para los corruptos de otras partes del mundo. Eso es lo que están haciendo con las sedes. Eso es lo que están haciendo con las sedes. Y la iglesia está consciente de ello, por eso es que están constantemente denunciándolo. Y le pide al pueblo de Dios que despierten, ¿verdad? Y muchos católicos, muchos cristianos, como que nada, ¿verdad? Hasta ahorita no he visto ningún comunicado de parte de, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? No he visto ningún comunicado de parte de este Consejo de Iglesias Evangélicas de Honduras, la Confraternidad de Honduras. No he visto ningún comunicado respecto a las sedes todavía, ¿verdad? ¿Por qué no denuncian igual que la hacen en la Iglesia Católica? Y son también cristianos. ¿O es que no hay espíritu profético en ellos también? ¿Verdad? ¿Por qué no tienen el valor también de salir a la calle y decir lo que la iglesia está denunciando, el tema de las sedes? Mucha gente tiene espíritu social en la iglesia porque la iglesia tampoco se ha quedado callada ante ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y todos somos iglesia, todos tenemos el deber de denunciar, ¿verdad? En una ocasión yo les hacía el reclamo a unos hermanos míos sacerdotes que yo paso con ellos en un chat, ¿verdad? Tenemos un chat se llamado Amigos y Hermanos, así le llamamos al chat nuestro, de los ex compañeros de filosofía, que hoy muchos somos diferentes profesionales y otros son sacerdotes. Entonces yo les decía a mis hermanos sacerdotes, ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia está tan callada ante el tema? Fue para el año 2017 que yo les hice el reclamo. ¿Por qué la iglesia está tan callada y no dice nada respecto a la corrupción que está pasando? Le decía yo a mis hermanos sacerdotes. Y me responde un padre muy amado, muy querido, y me dice, Juan Manuel, me dice, bueno, me llaman por el apodo, porque me dicen Juanón, porque siempre he sido un poco obeso, he sido obeso, entonces siempre me han dicho Juanón, por grande. Y entonces me dice, Juanón, me dice, vos también sos iglesia, me dice él. Cuando me dijo eso a mí, para mí eso fue un balde de agua fría que me despertó y me hizo ver, cierto, porque tengo que estarle reclamando yo a los curas lo que dicen o lo que no dicen, si yo también soy iglesia. Yo también fui bautizado, yo también recibí el Espíritu Santo con la imposición de manos. Yo también tengo el Espíritu profético si lo pido al Señor. Yo también puedo hacerlo. No tengo que esperar que lo haga un sacerdote o un obispo. Porque los cristianos no reaccionamos todos. En este país decimos que hay un 90, quiero ver, según Wikipedia, no sé qué porcentaje manejará Wikipedia, pero hay un porcentaje de católicos en este país. Pueden buscarlo en internet. Porcentaje de católicos en Honduras. De hecho, voy a salir de esa duda. Cantidad de católicos en Honduras. Católicos en Honduras. Se considera que el 90% de la población de Honduras es creyente, entre católicos y evangélicos. Y el 89% de la población lo profesa el cristianismo como religión. O sea que digamos que fuera un 89% de población, se considera que profesa una fe católica o evangélica. Y todavía un 1% dirán, yo creo en Dios, creo en Cristo, pero no voy a ninguna iglesia. Bueno, entendido, se entiende bien que sea el 1%. Somos 89% de cristianos en este país. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué tanta corrupción? Si hay un 89% de cristianos, según lo que dice la página datosmacro.expansión, en este país, ¿por qué tanta corrupción en este país? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos los cristianos de este país? ¿O solo somos cristianos de bautismo, cristianos de sábado, cristianos de domingo, y no somos cristianos constantes? Porque si fuéramos realmente cristianos, la cultura tendría que ser distinta. Si somos la mayoría jóvenes, serían unos poquitos los corruptos. De ahí la mayoría seríamos buena gente, por definición de quienes decimos ser. Sin embargo, hay mucha incoherencia. Entonces, lo mismo que los profetas dijeron en aquel momento para Israel, es el mismo mensaje que podemos extraer para nosotros. Dice Miqueas, se te ha declarado hombre lo que es bueno, se te ha declarado cristiano lo que es bueno, ¿verdad? Lo que Yahvé de ti reclama, tan solo practicar la equidad o justicia, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Eso nos ha pedido, amar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Por lo cual es ese llamado que nos hace a todos los que somos hombres creyentes, mujeres creyentes. Entonces la pregunta es, qué tanto esperamos? ¿Qué estamos esperando para reaccionar como sociedad? Vamos a recordarles lo de la cámara, chicos. Hay algunos que tienen la cámara apagada. Hazel, Lesem, Génesis. En cuanto al profeta Habacuc, veamos lo que nos dice Habacuc. Lo que Dios ve, ¿qué es lo que Dios observa en medio del pueblo? Lo que Dios ve es lo siguiente. Primero, los saqueos,
la violencia, la contienda, la discordia del pueblo. Eso es lo que el profeta ve, dice que Dios ve en el pueblo mismo. Por lo cual ve que no hay vigencia de la ley, ley que fue dada por Dios, ley que le pidieron al pueblo que vivieran, y el derecho está torcido. Todo está corrupto en Israel. Aunque tienen una cantidad de mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, tienen un montón de reglas y normas que el mismo Moisés se encargó y Josué también se encargarían de dejar para mantener obviamente bien organizadas las tribus. ¿Verdad? Si usted lee Deuteronomio, ahí está el decálogo otorgado por Dios a Moisés, pero están otro montón de leyes que Moisés fue declarando en nombre de Dios para poder mantener la paz en medio del pueblo, para que hubiera justicia en medio del pueblo. Todas esas leyes que aparecen ahí están condensadas en una obra judía llamada la Misbah o los Misbot. Que un Misbot es un mandato y la Misbah es el conjunto de mandamientos que recogen todo eso. No sé cuántas normas son, creo que son 699 reglas. No sé si cuánto tiene actualmente, vamos a ver. No sé si realmente se mantiene. La Misbah, permítame, Mitzvah. La Misbah, quiero ver cuántas normas tiene la Misbah. Son como 600 y pico de normas, 613 preceptos tiene la Misbah, donde dice lo que realmente podemos leer en la Misbah es que hay que tener rectitud, por ejemplo, en la medida de lo que yo vendo. Si tengo una balanza, la balanza tiene que estar justa, no tiene que estar aumentada o reducida, no tiene que estar justa. Tengo que vender lo justo a la gente, tengo que perseguir al corrupto, tengo que darle, ¿cómo se llama? O ser hospitalario con el que está obviamente forastero. Eso es lo que recuerda la Misbah, un montón de preceptos que tienen que ver con la rectitud del pueblo, en el sentido también de la solidaridad, en el sentido de la justicia, en el sentido de evitar que obviamente haya opresión sobre los que venden, comercian o gobiernan también. Pero opresión de los que venden o comercian sobre los que compran y son gobernados, que eso es lo que realmente previene. Así que eso es una síntesis de lo que podemos leer en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, sobre lo que es el derecho para el pueblo de Dios. Después los profetas, después los libros sapienciales, enseñarán aún más normas morales. Eso es todo lo que Dios quiere que cumplamos. Eso es lo que llama Jesucristo la ley y los profetas. La ley y los profetas es lo que debemos cumplir como pueblo cristiano. Y los que ya lo están cumpliendo, solo nos falta algo más, ¿verdad? Amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como Cristo nos ha amado. Por lo cual, ve Dios este pecado en medio del pueblo. Habacuc va a denunciar el asedio que hace el impío sobre los justos, ¿verdad? Dentro de Israel. El asedio que hacen los mismos israelitas contra otros israelitas, pueblos de Israel contra otros pueblos de Israel, ¿verdad? Que los que menciona ahí enumera son los que conformaban el antiguo pueblo de Israel. Denuncia el orgullo de los que se ensanchan en sus riquezas, como un montón de gente hoy en día en las redes sociales, ¿verdad? Que pasan poniendo, ay, bendecido por Dios, pero ¿a costa de qué? A costa de vender una serie de productos al triple del precio. Esa es bendición para ti, estafar a la gente. Bendecido por Dios, ¿a cambio de qué? A costa de mantener no sé, la sugar mommy o sugar daddy. Eso es ser bendecido por Dios, viviendo en promiscuidad, viviendo con una relación fuera del matrimonio, viviendo en pecado. Es decir, eso es estar prosperado, eso es estar bendecido por Dios. Tener la riqueza que me dan por entregar el cuerpo, como hacen muchos hombres y mujeres, por igual. Hoy en día, no, antes se creía que solamente las mujeres hacían eso, hoy hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Que a cambio de lo físico, ¿verdad? Obtienen obviamente su prosperidad, ¿verdad? Y agradecen a Dios todavía por eso. El grado de hipocresía que hay todavía hoy en día y el grado de cinismo que hay hoy en día es increíble, ¿verdad? Pero eso es lo que la gente a veces cree, ¿verdad? Se enorgullece en sus riquezas, ¿verdad? Sabe que está siendo partícipe del sistema de corrupción y dice que ama a Dios, ¿verdad? Como aquellos políticos que pasan invocando a Dios a cada rato, pero son corruptos. Incluso son señalados por corrupción. Están incluso convocados por Estados Unidos a juicio, ¿verdad? Pronto los van a empezar a llamar a unos y a otros, ¿verdad? Y están todavía creyendo que Dios está todavía con ellos, ¿verdad? Cuando lo que están haciendo es teniendo éxito por el mal de este mundo, porque eso es una verdad universal. En este mundo se puede tener éxito material si eres malvado. Eso está comprobado. Si eres malvado puedes tener éxito material, ser millonario incluso, ¿verdad? Estafando a la gente. Claro que se puede hacer, ¿verdad? Solo pregúntese cómo logró Bill Gates tener la riqueza que él tuvo. Esta fue una gran, ¿cómo se llama? Un gran negocio, a la IBM. Su riqueza comenzó con la estafa,
Comenzó con la estafa de venderles un software que no tenía en la mano. Y después les hizo llegar un programa que le compró así a la barata a un buen programador, ¿verdad? Que se convertiría después en el sistema operativo de MS-DOS. El DOS le va a vender a IBM después, ya con el símbolo Microsoft. Perdón, con el texto de Microsoft. Pero no lo hizo él, sino que les hizo creer que él realmente lo tenía en la mano y lo vendió no sé por cuánto, $90,000, creo que fue lo primero que ganó. $90,000 por vender el DOS, ¿verdad? Algo que no tenía todavía. Tuvo que ir a conseguirlo después. Solo engañó nada más. Con engaño logró su riqueza. Y así lo logró también cuando estuvo trabajando para Apple. Cuando trabajó para Steve Jobs, le robó las ideas a Steve Jobs, ¿verdad? La idea del mouse, la idea de la pantalla a colores, todo eso se lo robó para sacar a Windows 1.0, ¿verdad? Viéndole la cara a otro empresario. Entonces, ¿cómo logra la riqueza en este mundo? Los famosos magnates ricos de este mundo. ¿Cómo lo logran? ¿Verdad? Muy rara vez lo logran siendo honestos. Muy rara vez. La mayoría de la gente lo hace, ¿verdad? En el orgullo, en la arrogancia, en el aplastar al prójimo, en el oprimir al prójimo. Porque tampoco Steve Jobs se salva. Si revisan la historia de Steve Jobs, el tipo oprimía a los trabajadores, no los dejaba ni dormir, ¿verdad? Los desvelados los mantenía y los regañaba, les pegaba unas regañizas a los empleados, los maltrataba y así logró su riqueza también, ¿verdad? Por eso es que mucha de esta gente no tiene éxito en lo espiritual, porque realmente su éxito material lo hicieron de una forma injusta, ¿verdad? Y así con el resto del mundo. Entonces, podemos poner miles de ejemplos de gente que es así, ¿verdad? Y señalar gentes evidentemente públicas que viven así, ensanchados en la riqueza, confiando que no va a haber juicio de Dios sobre ellos, ¿verdad? Ya vendrá el día en que Dios dé a cada uno según sus obras, como dice San Pablo en Romanos capítulo 2. ¿Qué lamento se hace a Habacuc? Habacuc se lamenta, por tanto, por lo que ocurre en el pueblo. Se lamenta de la siguiente manera por varios motivos. Desde el capítulo 2 hace esa serie de lamentos que yo he querido sintetizar. Los primeros tres tienen que ver con lo que estamos tratando. La última tiene que ver más con una cuestión de carácter moral. Pero igual, quiero colocar los cuatro lamentos de Habacuc. Se lamenta por los que se enriquecen con lo ajeno. Hay de aquel que se enriquece de lo ajeno. Hay de aquel por quien saca ganancia inmoral para su casa. Aquel que saca ganancia inmoral para su casa. Está bien sacar ganancia, pero no ganancia inmoral. ¿Qué ganancia inmoral? Cuando de repente yo agarro un celular que es pirata y lo vendo como que fuera original. Eso también primero estoy pirateando y segundo estoy vendiendo el producto de manera engañosa. Ya hemos visto gente que ahí se lamentan en las redes sociales que le vendieron un celular con un caparazón de un tal iPhone y después cuando lo abren ven que el sistema operativo es de un iPhone anterior. Estafa, constantes, ese tipo de gente que se gana dinero a cambio, o la gente que incluso se encarga de enviar paquetes, que de repente hay gente que ha comprado, por ejemplo, la PlayStation y le ha llegado el cajarón vacío de un VHS, ¿verdad? Solo le ponen algo pesado para que simule que está lleno y le mandan la caja vacía, ¿verdad? Con todos los panfletos y toda la situación, compran ellos con el dinero que le mandan, ¿verdad? La famosa consola, ¿verdad? Y ellos envían nada, ¿verdad? Basura. Un montón de gente estafando así en el mundo. Un montón de gente, ¿verdad? Esa gente que obtiene ganancias de manera inmoral. Y también aquí localmente uno lo ve también, ¿verdad? Gente que vende productos al triple del precio, ¿verdad? Increíble. Hay quien construye con sangre la ciudad, dice, lo que obviamente construyen un gobierno, ¿verdad? A costa de la muerte de otros, ¿verdad? Ese delito pesa sobre la cabeza de Juan Orlando Hernández, pesa sobre él. Y lo digo con nombre y todo, porque no tengo ningún reparo en negar lo que ocurrió durante el año 2017. ¿Cómo se logró quedar él en el poder? Pregúntese cómo se logró quedar él en el poder. Sacando las Fuerzas Armadas, sacando la Policía Militar. ¿Y hubo muertos? Claro que sí. Yo conté 34 de los que yo pude contar, con nombre y localidad, con fotografías. Gente que fue asesinada por las fuerzas del orden público para defender a alguien que estaba violando la Constitución, evidentemente violándola. Esas muertes, esa sangre, pesa sobre las manos y la mente y el corazón de Juan Orlando Hernández. Y si no siente culpa por eso, peor para él si no siente culpa por lo ocurrido. Porque por causa de él, esos muertos aparecieron en nuestro pueblo. Y la gente se olvida fácilmente de eso. La gente se olvida de eso, como que no pasa nada. Seguimos la vida. Unos cuantos muertitos más para la lista. No duelen los mártires del pueblo en este país. Nadie se queja de ello.
Hasta el mismo Partido de Libertad y Refundación los está olvidando. Los han olvidado a ellos, ¿verdad? Y que se dicen ellos que son los que comúnmente recuerdan a sus mártires. Muchos de ellos lo olvidan también. Se vuelven partícipes de la corrupción, ¿verdad? Hay diputados que han votado a favor de las sedes. Hay diputados que se han dejado vender, ¿verdad? Ahí tenemos algunos que se salieron incluso del Partido de Libertad y Fundación porque querían seguir su camino de corrupción propio, no seguir los lineamientos del partido. El caso de Edras Amado López, por ejemplo, ¿verdad? Dejó de ser un candidato como es todos los demás por llevar su propio camino de corrupción. Y así muchos, ¿verdad? Que iniciaron supuestamente en función de la justicia, que lucharon por querer supuestamente hacer justicia y ya se volvieron uno más del montón. Ya no hay diferencia entre un partido y otro, ¿verdad? Esa es la realidad nuestra, ¿verdad? Y el último hay del que se emborracha, del que emborracha a sus vecinos y añade drogas, porque comúnmente también hay pecados inmorales. Aquí hay un montón de gente que asesina, ¿verdad? Que droga a muchachas, que las violan y las dejan obviamente muertas, ¿verdad? No sé cómo estará la estadística actualmente respecto a los feminicidios, ¿verdad? Pero claro que hay feminicidios, ¿verdad? Yo estoy en contra de esta ideología del feminismo radical, pero estoy a favor de la defensa de las mujeres, evidentemente, ¿verdad? Yo me considero feminista en el sentido recto de la palabra, en el sentido de que estoy de acuerdo con que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, que se les defienda y respete su vida y su integridad, pero no estoy a favor de, obviamente, andar luchando, metiendo en la cabeza de esos otro tipo de ideologías como el de muerte al machete al machote, como se ha visto en las manchones que hacen a las paredes las feministas cuando salen en las marchas que hacen ellas. El 8 de marzo, de mayo, no sé cuándo que salen ellas, 8 de mayo creo que es, o de marzo, salen a marchar y hacen todas esas pintas, ¿verdad? Obviamente estoy en contra de todo eso, pero estoy a favor de que las mujeres tengan sus derechos, porque está en la misma doctrina de la iglesia. La mujer debe tener los mismos derechos del hombre. Eso no lo niega en ningún momento. Pero obviamente lo manejamos en un sentido de sensatez, en un sentido de rectitud, no invirtiendo la situación, de levantar a la mujer aplastando al hombre. No se trata de eso. Es levantar a la mujer al mismo nivel que el hombre, sin tener que aplastar al hombre, ¿verdad? De esa manera, que es como realmente es el verdadero feminismo. Entonces, pero evidentemente también hay estadísticas que a veces dan las feministas que están fuera de orden, que no tienen obviamente mucha sensatez, se inventan que hay millones de mujeres asesinadas. Bueno, en la historia de la humanidad tal vez, pero en los últimos años, lo más que pueden haber, quizás unas cuantas, último dato que pude ver yo, tipo año 2017, creo que en Honduras eran 400 muertes, 400 mujeres asesinadas en un año, ¿verdad? En Honduras, ¿verdad? Tampoco son millones, pero es una cantidad considerable, evidentemente, vidas humanas que tienen padre, que tienen madre y que sufren, obviamente, familias enteras, la pérdida de 400 jóvenes, ¿verdad? Puede que lleguen 400, 500, cuando mucho, el promedio de las muertes de jóvenes que fueron llevadas por hombres, que fueron violadas y asesinadas, o incluso fueron asesinadas por su pareja, ¿verdad? En medio de la lucha marital. Ese tipo de casos son los que contabilizan ese número de las mujeres, los feminicidios, las que mueren por maltrato, por violación o maltrato conyugal. Es una realidad hondureña que no podemos negar, ¿verdad? Es una realidad hondureña. Pero igual también hay mucha muerte de hombres. Hay mujeres que han matado a hombres también, ¿verdad? Hay un montón de mujeres que han envenenado a sus hombres también. Entonces, es una realidad también, por ambos lados. Por tanto, la lucha tiene que ser hacia ambos, a defender la vida del hombre y defender la vida de la mujer, ¿verdad? Como tiene que ser. Hay quien adora a los ídolos también, está enumerado como los lamentos de Habacuc, ¿verdad? ¿Qué produce la idolatría en el pueblo? Con eso quiero terminar. Bueno, faltan 13 minutos. ¿Qué produce la idolatría en el pueblo? Quiero leerles directamente qué es lo que produce. De hecho, lo voy a buscar aquí en Sabiduría, capítulo, creo que es capítulo 14 de Sabiduría. Vamos a ver, Sabiduría capítulo 14. Quiero recordar el texto que se me acaba de venir ahorita a la mente. Sabiduría 14, versículo del 22 en adelante. Sabiduría 14 del 22 en adelante. Quiero leerles lo que según el autor de Sabiduría, que le adjudicamos el libro a Salomón, según Salomón, ¿verdad? El libro de Sabiduría dice que produce la idolatría en medio del pueblo. Ojo, que hoy en día la idolatría no solamente es tener una estatua y adorarla diciendo que, oh, salve Osiris, ¿verdad?
¿verdad? Eso no solamente eso es idolatría, ¿verdad? A la luz del Nuevo Testamento, la idolatría también es el dinero. Cuando viene Jesucristo y dice, no podemos amar a dos señores, ¿verdad? No pueden servir a dos señores, porque si aman al dinero como aman a Dios, ¿verdad? Traicionarán a uno de los dos, ¿verdad? No pueden amar ni a Dios ni al dinero al mismo tiempo. Así que el dinero también es un ídolo. El dinero se puede convertir en un ídolo. ¿Qué otros ídolos podemos ver hoy en día? El ídolo de la lujuria, que produce violaciones, que produce explotación sexual, el ídolo de la fama, que produce esa arrogancia, que incluso niega a Dios, ¿verdad? Como es un montón de artistas que han sacado un montón de videos que nada que ver, ¿verdad? Hace poco yo estaba ahí viendo aquí en el televisor YouTube, por medio del Smart, viendo un video de YouTube de un famoso rapero, ¿verdad? Que se ha vuelto muy famoso hoy en día, llamado Lil Nas. Increíble el video, increíble a qué grado de depravación sexual han llegado estos videos. Sale completamente desnudo, solo con un poco de borroso ahí en la parte íntima, bailando con otros hombres desnudos. Ese es el tipo de música que hoy escuchan los jóvenes, ¿verdad? Ya no hay arte en la música, ¿verdad? Ahora lo peor de la humanidad está siendo representado a través de la música. Ya se acabó el gusto por la excelencia, el gusto por el amor verdadero, el gusto por hablar de los buenos valores. Se acabó todo eso. Hoy es la depravación, la arrogancia, esta autosuficiencia, como la famosa Ariana Grande en una canción simulando ser ella, Dios mismo, ¿verdad? Y diciendo que Dios es mujer, ¿verdad? Con una actitud de una altanería feminista extrema. Es increíble a lo que se ha llegado como humanidad, ¿verdad? Y a muchos no les asombra, les parece normal, les parece muy normal tener en una playlist a Lil Nas bailando completamente desnudo con otra serie de bailarines afroamericanos, bailando desnudos ante la cámara. Les parece normal. Ya no es pornográfico eso, ¿verdad? Ahora es música popular para todo el mundo, ¿verdad? Entonces uno se pregunta qué está pasando con este mundo, hacia dónde vamos, ¿verdad? Hay un predicador católico, no recuerdo el nombre de él, que se atrevió a decir algo que yo no puedo asegurarlo, tampoco él lo puede asegurar, pero como que lo sentimos en este último momento. Dice él, yo siento que el Papa Francisco va a ser el último Papa de la humanidad, porque considero que el siguiente que venga le va a tocar que jugar el papel del anticristo. El siguiente que venga le va a tocar que quizás ser el famoso corruptor de la iglesia, porque hemos visto y lo hemos olido a la luz de lo que hemos visto en las iglesias, católicas y evangélicas por igual, en las naciones mismas, todo el grado de corrupción al que se ha llegado, que todo se está cumpliendo al pie de letra lo que dice la palabra, sobre la depravación del mundo, sobre las catástrofes, las guerras, el odio, toda esa situación está más que anunciado. Y de alguna manera sentimos que vamos hacia ese rumbo, que está cerca, ya el final de los tiempos. Lo sentimos como que está cerca ya el fin de Dios, el fin del mundo. Y por tanto, pensar en la posibilidad de que vayamos a la tribulación pronto. Disculpen, disculpen chicos que se acaba de bajar el internet, ¿verdad? No sé si será por una cuestión técnica, ¿verdad? O hay algo más interfiriendo en lo que tengo que decir. Eh, pues con este predicador, yo no apoyo en decir que el Papa Francisco sea el último, pienso que podría serlo, como que se siente por cómo va la sociedad. Al siguiente papa le va a tocar que ser el papa que va a ser, perdón, no dijo que fuera el anticristo, dijo que el papa siguiente iba a ser el papa perseguido, o sea, el papa que le iba a tocar que vivir la tribulación de la iglesia, que tanto ha estado anunciado del Apocalipsis, la persecución de los santos, que está anunciado en el Apocalipsis. Entonces él siente de que ya estamos llegando al borde de lo que es el final de los tiempos y por lo cual considera él, dice, a lo que yo puedo decir, y dice, es opinión mía, no es opinión de la iglesia, dice él, es opinión mía, lo dice con mucha claridad. Pero siento que no está tan equivocado, por lo menos en el hecho de que estamos viendo una situación muy precaria ya en la moralidad del ser humano. Hoy se asesinan niños, ¿verdad? Desde el vientre materno, se asesinan adultos mayores con la eutanasia, ¿verdad? Hay persecución de hombres con mujeres, de mujeres con hombres, se asesinan mutuamente, hay golpes en la vida marital, maltrato a los hijos, hay incesto familiar, hay cantidad de pecados. Es que estamos viendo realmente los mismos tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos volviendo a verlo en la actualidad. Entonces lo que nace en nosotros como sensación es de que realmente todo esto va hacia lo peor. Quiero leerles ese texto para terminar
del libro de sabiduría. Comentar un poquito. Dice el autor, luego no les bastó con errar. Es decir, él dice, a los que están obviamente con la idolatría, no les bastó con errar respecto a ser idólatras, sino que debatiéndose en duro conflicto por la ignorancia, peleándose por ver quién es el más ignorante, llamaron paz a tales males, a tales grandes males. Así, celebrando iniciaciones infanticidas, los mismos idólatras hacían asesinato de niños para ofrecerlo a los ídolos, como vimos aquí también en América con los mayas que mataban por sus ídolos, mataban a los seres humanos, a las doncellas, a las vírgenes, ¿verdad? No sé si a los niños también, ¿verdad? Pero supongo que las pinturas, creo que solamente a las doncellas y a los esclavos. Así celebrando iniciaciones infanticidas, misterios secretos. No sé si ustedes han escuchado de lo que ocurre, por ejemplo, una famosa élite, que hay muchos documentales que hablan de eso, una élite secreta en Estados Unidos que hacen rituales, ¿verdad? Prácticamente satánicos cada vez que elijan a un presidente de Estados Unidos. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Investiguen sobre eso y van a descubrir algunas cosas muy interesantes. O delirantes orgías de ritos extravagantes que ya no mantienen puros ni vidas ni matrimonios, sino que se matan a traición unos a otros o se humillan en adulterios. ¿Cuánta gente hoy en día no se humilla uno a otro en adulterio? Las mujeres humillando al hombre que le falló, el hombre humillando a la mujer que le falló en las redes sociales. Ya no lo trabajan como algo personal en familia, ahora el gusto es sacar esto en las redes sociales. Y si lo pueden grabar en video, mejor. Mejor. A ese nivel estamos llegando de sociedad. Todo es un caos de sangre y muerte, de robo y de fraude, corrupción, deslealtad, desorden, perjurio, confusión de los buenos, olvido de la... Quiero resaltar esta frase, confusión de los buenos, porque hoy en día hasta las cosas malas le quieren llamar buenas, a ese nivel de confusión, ¿verdad? Ahora si tú estás, por ejemplo, en contra de la promoción de la vida LGBT, o sea, una cosa es estar de acuerdo con que no deben ser discriminados. Y otra cosa es estar de acuerdo con el proselitismo para convencer a nuevas generaciones de niños a que se hagan también homosexuales. Eso es lo que ocurre hoy en día. Y porque tú te opones a eso en las escuelas o en los colegios, tú eres el malo. Porque tú dices, solo porque tú quieres evitar que tus hijos los anden adoctrinando de esa manera, tú eres el malo, porque dices eso. Ahora lo que es bueno es considerado malo y lo que es malo es considerado bueno. ¿Verdad? A ese nivel. Y se crea la confusión. Un montón de chicos creen que está bien abortar, ¿verdad? Como que no fuera a acabar con una vida humana. De lealtad, desorden, confusión de los buenos, olvido de la gratitud, contaminación de las almas, inversión de los sexos, ¿verdad? La inversión de los sexos, también lo dice San Pablo también lo numeró en Romanos capítulo 1, versículo 26. Desorden matrimonial, adulterio y libertinaje, porque el culto a los ídolos sin nombre es principio, causa y fin de todos los males, pues o se divierten frenéticamente o profetizan mentiras como muchos que andan ahí embaucando a la gente, engañándoles con fantasías, o viven en la injusticia, como los del yoga, los de los cristales, los del tarot, engañando a un montón de gente, o viven en la injusticia, como los corruptos, o perjuran con ligereza, como confían en ídolos sin vida, no temen que el jurar en falso les pueda perjudicar, pero un doble castigo les aguarda por haberse hecho una idea falsa de Dios al entregarse a los ídolos y por jurar injustamente con engaño, despreciando la santidad, porque no es el poder de aquellos por los que juran, sino el castigo de los que pecan, quien persigue siempre las transgresiones de los malvados. Entonces, ¿qué decir al respecto de esto? Preguntémonos, y siempre trayendo al aquí y a la ahora, ¿será que en Honduras estamos viviendo todo esto? Todo esto que menciona, ¿verdad? La corrupción, la deslealtad, el desorden, la confusión, el olvido de la gratitud, la contaminación de las almas, el desorden matrimonial, el adulterio y el libertinaje, la inversión de los sexos. ¿Está ocurriendo eso en Honduras? ¿Está ocurriendo eso en el mundo? Porque eso es lo que viene a causa de la idolatría, a causa de abandonar al Dios verdadero por correr tras otros ídolos, fama, poder, riqueza, placer, ¿verdad? Todos esos caminos falsos que también enumeraban también los filósofos, no solamente la iglesia lo ha dicho, los filósofos como Sócrates decía que había cuatro caminos falsos que engañan al hombre: el camino de la fama, el camino de la riqueza, el camino de la lujuria y el camino del poder. Cuatro caminos que engañan al hombre, haciéndole creer que va a ser feliz
¿verdad? Cuando se llene de esto. Pero la conclusión a la que llegan los filósofos es que es un engaño. Porque piensen ustedes en la persona que está más afanada por el poder, ¿verdad? Cómo termina siendo a veces arruinada su fama completamente por andar ambicioso del poder. Pregúntense los que terminan afanados por la riqueza, cómo terminan viviendo prácticamente esclavos de la misma porque no tienen libertad de salir donde realmente quieren. Al final terminan andando con guardaespaldas, ya no tienen la libertad de un ser humano común y corriente, ¿verdad? Y esos hijos corren peligro porque los pueden raptar por sacar el dinero, ¿verdad? Y a cada rato no puede tener tampoco amor verdadero porque las personas que se meten con él lo hacen por el interés del dinero y al final terminan hasta dejándolo en la ruina porque terminan quitándole con el juicio del divorcio la riqueza que tiene, ¿verdad? Pregúntense si realmente esos cuatro caminos son verdaderos o son falsos. Según los filósofos y la iglesia, son falsos. Y por tanto tengamos mucho cuidado de caer en esa actitud de creer que realmente vamos a alcanzar la paz, vamos a alcanzar, ¿cómo se llama?, la tranquilidad en medio de la corrupción de este pueblo. Y ante todo ello, lo último que tengo que decir para ir terminando es eh, que tengamos en consideración que todo lo que hacemos en este mundo, como dice aquí el mismo libro de sabiduría, sepan que les aguarda un doble castigo. También Pablo, cuando lee en Romanos capítulo 1, cuando uno lee capítulo 2, perdón, de Romanos, dice, vas preparando ira para el día de la ira, donde Dios dará cada cual según sus obras. Por lo cual el mensaje que podemos extraer de los profetas es que por más confiados que estemos ante lo que este mundo nos puede ofrecer, sepamos que ante todo lo bueno o lo malo que hagamos, hay un juicio de Dios preparado. Yo les decía el día de ayer a los chicos, y con este mensaje quiero mandarlos allá al trabajo educativo. A mí me pueden engañar, a mí me pueden decir, Lick, yo estoy haciendo bien mi trabajo, ¿verdad? Aquí le mando la foto. El día de ayer tuve algunos que no les quise aceptar las fotografías. Hubo uno que me mandó me dice, Lick, aquí le mando la foto. Y me manda una foto donde lo que tomó, la foto es del llano, de un llano, es decir, de un monte, un caminito. Le tomó la foto del camino, ¿verdad? Y me la mandó como prueba de su trabajo educativo. Y le dije yo, esa foto no te la puedo aceptar. He dicho que las fotografías son fotos significativas. Por eso les escribí en el chat el día de ayer lo que les pido para hoy. ¿Qué tipo de fotos son las que espero? Es con la gente, es compartiendo. Y le mandé incluso pruebas de sus compañeros que sí están haciendo bien su trabajo educativo, que están ahí con la familia, están compartiendo con la persona, ¿verdad? No solamente llegaron en el carro a repartir, ¿verdad? A dejar las cosas. No, se trata de ir a platicar con la gente, de conversar con la gente, de compartir con ellos. Con una persona por lo menos. No les pido con muchos. Con una persona por lo menos que lo hagan, ¿verdad? Pero algunos creen que el trabajo educativo solamente es agarrar juguitos, ¿verdad? Ir en el carro y cómodamente en el carro pasar a dejarle juguitos a la gente. Como hacen los políticos corruptos de este país, que creen que solo eso importa, ¿verdad? Repartir migajas y creen que ya se hizo todo el trabajo. No, el trabajo educativo es trabajo educativo realmente serio, chicos. Y por eso no lo he visto aquí, todavía no lo he visto aquí en ese nivel, pero les advierto de que no vaya a pasar aquí también. ¿Verdad? A mí me podrán ver la cara, mandándome fotos, intentándome ver la cara de que yo le voy a mandar la foto ahorita, le voy a mandar la foto, me voy a tomar 2 fotos ahorita en los primeros 5 minutos del trabajo educativo y le voy a mandar la otra en los 45 minutos como que estuve los 45 con la persona, cuando solo estuve cuando mucho 5 o 10 minutos con ella, ¿verdad? Pero le voy a hacer creer al tonto catedrático que yo estuve 45 minutos sirviendo con la persona, ¿verdad? Normalmente se les pide 1 hora. Yo les pido por lo menos que al minuto 45 manden pruebas de que están ahí y en los últimos 5 minutos se despidan para que puedan volver a sus casas con tranquilidad. Así que, como digo, podrán querer verme en la cara, no hay ningún problema, ¿verdad? Podrán creer que realmente me engañan a mí, pero sepan que ante todo lo que hagan, tienen un juez mayor que yo, un juez mayor que yo, que de él, de su juicio, nadie puede escapar. Así que lo que ustedes hagan de bueno o de malo, como estudiantes, como ciudadanos, como hijos de su familia, lo que hagan bueno o malo, de todo eso, lo verá el Señor. Y Él es el que tiene obviamente la última palabra. El juicio que yo hago es un juicio muy simple. Es aprobado o no aprobado el trabajo educativo. Es un juicio muy simple el que yo hago. No les pasará nada si lo aprueban o lo desaprueban. No pasará nada grave en sus vidas, porque evidentemente no es ese el objetivo de la clase. Pero les advierto de que de parte de Dios, sí hay un juicio que es fundamental para la existencia humana, para la vida humana verdadera. Entonces, eso es lo que está en peligro cada vez que ustedes, cuando algunos de ustedes, no digo todos, cuando algunos de ustedes juegan al ser el vivo, ¿verdad?
a manejar esto que llamamos la viveza criolla, que tanto he mencionado en otros momentos a otras clases. La viveza criolla de querer pasarse de listo, ¿verdad? De hacer las cosas a medias, de hacer las cosas por salir del paso, ¿verdad? El objetivo del trabajo educativo es que se entreguen, ¿verdad? Que lo hagan como tiene que ser. Y se nota, en la foto se nota, ¿verdad? Se nota mucho si hubo o no hubo entrega. Cuando yo veo a alguien que está ahí con la persona platicando, que está además compartiendo algo con ellos, eso es algo que es lo mínimo que realmente pedimos, ¿verdad? Pero cuando de repente veo a alguien que simplemente está ahí en la puerta, que alguien del carro le tomó la foto a él, sacando la mano por la ventanilla, dejando algo, ¿verdad? Eso no es trabajo educativo social. Eso no es trabajo educativo social. Por lo cual consideren eso. Pero Dígame. una pregunta, pero entonces pueden ser, por ejemplo, más de una foto para que, es que sé que son dos, o sea, pero por ejemplo, una en la que podamos ver que se está conviviendo con la persona. Sí, por eso les dije, por lo menos de las 2 fotos que me van a mandar cada viernes, por lo menos una de las 2, aunque sea, ese es un mínimo. por lo menos una de las 2 fotos de cada viernes tiene que ser cuando están compartiendo con la persona. Porque les digo que hay jóvenes que en otra sección que lo que me han mandado de foto, me mandan una foto primero de una bolsa y ni siquiera sabía que hay ahí. Y me mandan la foto de la mano mostrando la bolsa. O sea, y nunca vi a la gente, pues. Nunca vi a la gente con la que están compartiendo. Solamente toman la foto de la bolsa y después en la mano de ellos con la bolsa agarrada. Y eso creen que eso es la prueba de su trabajo educativo. Entonces, no, como les he dicho, fotos significativas. La primera puede ser de que están preparando las cosas que van a llevar, ¿verdad? Si están cocinando algo, pues lógico. Pero yo les digo, les aclaro, que en la hora de trabajo educativo es para ir a hacer ya el trabajo educativo, por lo cual, si van a preparar comida, obviamente, por lógica, tienen que prepararlo ahorita para llevarlo calientito y bien hecho. Pero si lo que van a llevar es ropa, eso tuvieron que haberlo preparado antes. Eso tuvieron que haber preparado desde un día antes, tener la bolsa lista para en el minuto 1 del trabajo educativo ir a la gente, ¿verdad? Y empezar a compartir. Así en los primeros 15 minutos ya están con la gente platicando, ¿verdad? Pero no es posible que en los primeros 15 minutos me manden fotos de la cama de ustedes con la camisa doblada, como que eso fue afuera de trabajo educativo. Eso no es lo disculpe, sí, disculpe que estoy intentando ya ratos marcar la asistencia, pero no me haga... Sí, no se preocupen por la asistencia final, no la voy a considerar en este día, no se preocupen, ¿verdad? Ya pasamos lista al inicio, así que no se preocupen por eso. Pero sí, que quede muy claro eso, chicos, sigan las recomendaciones y por favor escriban siempre el nombre de ustedes y test del sábado, ¿verdad? Pongan test sábado y su nombre en cada foto. Háganlo porque eso me ayuda a mí rápidamente a clasificar esto, ¿verdad? Y a no equivocarme también de carpeta. Además de que a veces en medio de lo que ustedes me mandan, digamos me mandaron la primera foto y después de la foto a veces me hacen consultas y yo les respondo y se genera un diálogo ahí. Entonces después cuando me mandan la segunda foto y no me mandan el nombre, me toca a mí estar buscando dónde me pusieron el nombre arriba y eso me ralentiza a mí para hacer la colección. Como son 2 fotos, ¿verdad? Y son cuántos estudiantes, son como 40 y pico estudiantes, 50 estudiantes. Entonces, obviamente no quiero fallar en mandarles a ustedes captura de cómo quedan las carpetas organizadas. Pero si ustedes no me ayudan con eso de clasificar con nombre, me tardo más en clasificarlo y me cuesta a mí hacer entrega de lo que tengo que entregar a ustedes mismos. Como para que tengan la confianza de lo que está respaldado y lo que no. Y que quede también como parte de la memoria de mi vigilancia respecto al tema de que han entregado las pruebas de su trabajo educativo. Porque yo lo mando al chat y después hago captura al chat que les mandé a ustedes cómo quedaban las carpetas para que después no hayan reclamos y me digan, Lick, usted me puso que la carpeta mía estaba vacía y después hacen reclamos cuando no han hecho el trabajo educativo. Entonces, para que quede en la memoria, yo lo hago. Porque tengo que respaldar también mi objetividad ante la evaluación del trabajo educativo. Y como les digo, y también les voy a advertir a los que no han entregado fotografías del trabajo educativo del viernes pasado, ¿verdad? Y del antepasado tampoco, y no lo van a hacer hoy, sepan que para el siguiente viernes su carpeta no va a volver a aparecer, ¿verdad? Así de simple. Porque si no han hecho trabajo educativo en los últimos días que hemos tenido, ¿verdad? Ya llevamos 2 días de trabajo educativo práctico, ¿verdad? Si en la tercera no vuelve a aparecer fotos, no va a aparecer su carpeta ya. Entonces, ánimo chicos, vayan ya a su trabajo educativo, yo estaré aquí siempre pendiente de sus fotos. Licenciado, yo entré a las 8:03 y le pregunté a una compañera cuál era la clave y me dijo ya hasta las 20 y algo. Entonces, no sé si dentro de 1 y los 2 minutos pasó lista, pero no, sí estuve. aquí pasamos lista durante los primeros 10 minutos de clase. Y acá rato... Pero cuando yo me conecté, ¿sí? Eran las 8:03 y usted había dicho, no se preocupen, dijo, algo de la lista, no se preocupen por lo de la lista, dijo hoy. No. Entonces yo creí que era que no iba a pasar lista. Yo no, lo que dije al inicio de la clase,
¿verdad? Y pueden ver el video, ahí está bien, bien grabado, lo que voy a subir el video completo. Normalmente corto lo que normalmente doy de instrucciones, lo voy a dejar para que quede como prueba, porque estoy diciendo algo que yo no he dicho. Yo no he dicho que ellos no se preocupen por la lista de asistencia. Al contrario, estuve dando las contraseñas, las repetí varias veces, ¿verdad? Durante los minutos, eran ya como las 9 y pico ya, 9 y 8 quizá, cuando ya terminé de estar vigilando aquí en la plataforma lo de la lista y después pasamos a la clase, ¿verdad? Lo mostré incluso en pantalla la Pero contraseña, pero si no están en el momento preciso de pasar lista. yo me conecté a las 8:03, 8:04 máximo. Y no, ya no estaba, Entonces estaba empezando, me iba a hubieras empezar a ver. preguntado, Lick, acabo de entrar, ¿cuál es la contraseña? Porque les he dado 10 minutos para poder colocarla. Pregunten en los primeros 10 No minutos. lo quise interrumpir, fíjese. Es que Pero, es gracias. su derecho, chicos. Bueno, La segunda hora no pasó lista la de segunda orden, hora no, licenciado. esta segunda hora sí no. Gracias. Ok, dime. Creo que ella se confundió cuando usted dijo algo de la asistencia, pero creo que los sábados que iba a tomar usted, pero excluyendo el sábado de la semana morazánica. Ah, sí, Usted algo dijo así. sí, Entonces creo fue por eso. que Seguramente se confundió. con eso. Seguramente, sí, porque eso sí lo dije, Sí. eso sí dije, de que el sábado morazánico, esa falla no cuenta porque no estaremos en clase, evidentemente. Sí, entonces creo que ahí fue cuando se confundió a ella. Sí, pero igual, la próxima vez que pase, pregunten, chicos, la contraseña, si no ha pasado los 10 minutos, claro, después de 10 minutos ya no, pero durante los 10 minutos tienen el derecho de preguntarla. Máster, Dime, usted está diciendo que las horas prácticas con esta serían 3 horas prácticas o 2 con esta. serían, sí, son dos, porque comenzamos el 17, Sí, ¿verdad? okay. Fue el Sí, 17. es correcto, Sí, sí. son dos. Comenzamos, quiero ver. Sí, La porque primera foto El 18 día de comenzamos. clase, el primer día de clase, No hubo trabajo. dijo que no. Es la hora de Ajá, 25 que la sí. hora de ahorita. Sí, Sí, correcto. perfecto. Licenciado. Dime, La primera foto, ¿a qué hora se Licenciado. manda, licenciado? ¿cómo? La primera foto, ¿a qué hora se manda? Siempre a los primeros 15 minutos, al minuto 15 tiene que estar enviada la primera foto. Y al minuto 45 la Sí. Y segunda. la segunda al Sí, 45. siempre. Ok. Y si tenemos algún problema con el internet y tal vez lo mandamos tipo a las 11, ¿habría algún problema? Como tipo a las 11. Es que Es que los tienen que entregar a las 11 de la mañana. tienen que mandar a las 11:15. No a las 11. No antes, sino a las 11:15. Un tiempo prudencial Ah. para que estén interactuando con la gente. 10:15. 11:15 y Sí, después 11:45. No, perdón. 10:15 y 10:45. Ajá. Estoy equivocado. Bueno. Licenciado, Dime, Gracias. te escucho. fíjese que yo entré tarde porque tenía problemas con internet y me tocó moverme. Sí, pero igual, o sea, si no están en los Y- primeros 10 minutos, chicos, y no ponen atención a la contraseña, que la repito varias veces porque varios me la preguntan. Sí, ¿verdad? es que yo no pude escuchar la contraseña, por eso no pude ingresar porque no estaba en mi casa, me tocó moverme para poder recibir Pero la clase. ahí no puedo realmente yo ceder ante eso. Gracias. La obligación es estar puntual en la clase. Lo más, y tienen todavía 10 minutos para poder pasar asistencia, así que es lo más que puedo hacer. ¿Verdad? Es lo más que puedo hacer, darles Pero 10 tiempos prudenciales. y la segunda hora clase, el licenciado, porque ahí yo le mandé también un mensaje Ujú, como creo que a las 10:15, ujú. que igual tuve problemas con el internet, pero vaya, está bien que ya no podemos pasarnos la lista, pero no cuenta No pasé lista la segunda hora. los ahora No 45 minutos que No estuvimos pasé en la lista la clase. segunda hora. No pasé lista. Solo fue la primera hora que pasé lista. Así que tranquila. Sí, ahí no cuenta. Ahí no cuenta. Porque le di las 2 horas de corrido. Por el poco tiempo que hay. Sí. Ok. En relación a la carpeta, licenciado, yo entendí, ¿verdad? En la plataforma Ujú. que el 2 de octubre se sube el reporte. reporte del día 1 y el día Sí. 2. Así, si no me Del equivoco. día 1, 2 y hoy. O sea que mañana tienen que entregarme el informe. El siguiente sábado que tengamos clase, entregarían el informe de ese sábado. De esos tres fines. Es decir, Ok, prácticamente entonces tocaría el día del hoy examen. no entregaríamos informe, ¿verdad? No, hoy no. Hoy solamente las fotografías. Solamente las fotos de Ok, cada momento. ok, gracias. Sí, gracias.
Ay, casi le doy finalizar sesión. Casi me salgo de la sesión. Bueno. Vamos a esperar que manden las primeras fotos. Voy a detener el video para que no se haga tan grande.